Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Para los españoles, las coordenadas que nos da el gobierno Sánchez, todos los días son días de dolores, no solamente el viernes. El sábado también y el domingo de dolor, todos los días son de dolores, porque es que los daños son muy vistosos, los daños son muy obvios, los daños y las humillaciones. De humillaciones hablaremos hoy, porque hay que echar un vistazo a lo que dijo el del flequillo. Se ha cortado el flequillo. Puigdemont, bueno, sí, Puigdemont viene pues con toda la artillería recargada con oxígeno que le ha dado Sánchez y dispuesto a insultarnos 2 o 3 veces al día hasta que ya veremos qué dicen los electores catalanes y se convierte en presidente de la Generalitat. A lo mejor nos deja un poquito más tranquilos en el corto plazo, porque este va, no se esconde, este va a lo que va, a proclamar la independencia de Cataluña, eso está clarísimo y no lo dice sin ningún rubor. Bueno, vamos a empezar presentándoles a nuestros invitados esta noche. Doña Rocío de Mer, bienvenida. Buenas noches. Encantada de estar aquí contigo. Diputada de Vox y además buena amiga. Bueno, don Mario Garcés, buen amigo, no sé, no me mire usted con cara de aragonés retorcido, ¿eh? No, de aragonés, torcido. Torcido porque me he torcido un poquito. No, porque me ha puesto una cara como diciendo, ¿qué pasa? Que un aragonés retorcido es complicado. Solo es amigo de... Esa era la cara que me ponía. Jurista, alto funcionario del Estado con muchísima experiencia, intelectual con vises culturales y además político, que acaba, hasta hace muy poco era el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso. Así es. Los méritos suyos, como los de nuestro siguiente invitado y también amigo, don Alfonso Rojo. Un placer. Pues es el director de Periodista Digital, un periodista de los que ya no quedan, no quedan por la edad. No. Caen como chinches. No quedan por la condición de periodista, más que la edad es un factor limitatorio, tengo que admitirlo. Pero no me refería yo a eso, ¿eh? Ahora se contentan con cualquier cosa. Pero no son periodistas, son masajistas. Oigo que algún periodista pueda haberse sentido intimidado por las palabras de Miguel Ángel Rodríguez. Esto es de chirigota. ¿Quién de nuestra generación se hubiera sentido intimidado por algún comentario de este hombre? ¿Sabes lo que pensé cuando oí eso? Dice, Rey, te voy a decir yo lo que son amenazas. Te voy a contar yo. Rey, ya verás. Claro lo que son amenazas. Sí, Miguel Ángel Rodríguez en tono amenazador. Qué miedos produce. Bueno, a lo que vamos. Vamos a escuchar a Puigdemont, sus bravatas y sus no bravatas, y cómo va a dejar... Primero le vamos a escuchar y luego vamos a pensar entre todos cómo va a dejar la situación, esta irrupción. Espero que no se decida a poner pie en Cataluña el domingo de resurrección, porque allá sería el colmo. Venga, vamos a escuchar a Puigdemont desde no sé qué pueblín del sur de Francia, entre sus acólitos, obviamente. És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. I han fracassat també tots els intents de seduir-nos amb indults i amb solucions felices que no tenien cap altre propòsit que desactivar-nos a canvi de la tranquil·litat personal. La llei d'amnistia comportarà la reversió d'un error gravíssim en el qual van caure tant el Partit Popular com el Partit Socialista i que un estat de dret mai no es pot permetre. L'error de delegar en la policia i la judicatura el que era clarament responsabilitat de la política. Eren uns covards. Van ser uns covards i es van refugiar sota les faldilles de les togues perquè creien que els jutges eren més valents, i segurament ho són, que no pas els polítics, que sí, ells tenien la responsabilitat de fer política. Se suposa, efectivament, que els jutges hauran aplicat les disposicions previstes a la llei d'amnistia. Però ja sabem que si el jutge espanyol li dones mitges llimones fa una crema catalana. Bueno, lo que deja claro el señor el prófugo, es que ahora manda él. Ahora manda él y él reescribe la historia. Y vinieron unos y nos echaron de forma injusta, ilegal y no sé qué, y estos tíos son unos cobardes. Es lo que ha dicho. Y se refería al gobierno del PP y se refería a los gobiernos del Partido Socialista y a los que apoyaron el 155, que ha podido remediar sentando al gobierno de España en Suiza en unas negociaciones. Y ahora pues casi ya formula el eslogan electoral de su futura campaña. Cuando nosotros
estamos fuertes y no nos movemos un ápice, arrastramos al Estado español y nos lo llevamos a comisaría si es necesario. Bueno, permítame presentar a don Ricardo Ruiz de la Serna, ilustre abogado y sin embargo amigo, que ya nos honra aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Estamos en el disparate, pero humillante para los españoles de bien que pueda proferir este tipo que, oiga, a usted quien le sacó de la presidencia de la Generalitat fueron las leyes, porque usted se las saltó y además le advirtieron y usted se las volvió a saltar. Y al final se acabó yendo en el maletero de un coche. ¿Quién es el cobarde entonces? ¿El Tribunal Supremo? ¿Llarena? ¿O usted? Rocío. La verdad que justo con lo que has acabado es lo primero que me ha llamado la atención, ¿no? Llamando cobardes a quienes se refugiaban en las togas para atacar al separatismo, ¿no? Y al final, pues el cobarde fue el que huyó en el maletero de un coche para que no le detuvieran, etcétera, ¿no? Yo, la verdad que si tuviera un líder que encabeza un proceso de independencia y que declara una república y luego huye en un maletero de un coche, la verdad que a mí se me caería bastante el mito sobre... Bueno, a muchos les pasa, ¿eh? Sobre ese líder. Hay muchos separatistas que se cortarían el brazo antes de volver a votar. La imagen de la cobardía, pero vamos, viva. Sí, señor. Don Mario. Bueno, es la imagen de la humillación. Esto es la escenificación de lo que nunca tenía que haber pasado. Yo viví el 155 siendo secretario de Estado. A pesar de los errores que se pudieron cometer, a pesar de que el alcance probablemente de la intervención fue absolutamente, vamos a decir, ineficaz, fruto de las negociaciones políticas con el Partido Socialista y con Ciudadanos, desde luego esto era precisamente lo que nunca tenía que haber ocurrido. Bueno, le empujó bastante el influjo ya posibilista de Albert Rivera y desde luego de Pedro Sánchez, que no quería para nada una intervención larga. Os lo he contado alguna vez, yo iba a ser uno de los que iba a participar directamente en lo que iba a ser el pseudogobierno en Cataluña y en el último momento se decidió que como iba a ser una intervención muy limitada temporalmente, pues tenían que ser los ministros los que intervinieran. Que mandasteis a Soraya con aquellos guantes. Efectivamente, y a uno que decía que era su secretario de Estado, que a saber qué hacía con el 155. ¿No? Esta es la realidad, pero esta es la imagen de la humillación, esta es la imagen de la claudicación, pero no de la claudicación de España, sino de una formación política que ha tenido el deshonor, a través de una autocracia representativa, de gobernar este país, que es el Partido Socialista Obrero Español. Esto es la resurrección de un prófugo, esto es la resurrección de la ignominia, esto es la manifestación palmaria de que el Partido Socialista ya está hundido en la miseria más absoluta. Y se ha acercado a Elna, de Waterloo a Elna hay un viaje, le quedan unos pequeños kilómetros ya para atravesar la frontera. Cuando la atraviese, la atravesará como hizo Companys, eso sí, con la chirigota propia de los que son nacionalistas catalanes actuales. Y lo que viene ahora ya es un nuevo escenario muy complicado de vaticinar, porque no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos exactamente cuál va a ser el futuro de Puigdemont, no sabemos qué va a pasar con el nacionalismo catalán. El Partido Socialista de Cataluña ha apostado de una manera contumaz a ser la fuerza ganadora en Cataluña y de esa manera, de alguna manera, erigirse en una especie de fuerza eje equilibradora entre el nacionalismo y el centralismo. Pero para eso va a tener que recibir algún apoyo. Entonces, vamos a ver cómo el PSC juega este papel bisagra en los próximos meses, cómo se acerca a Puigdemont, o cómo definitivamente, porque queremos recordar que a pesar del ofrecimiento de Esquerra Republicana, Junts ha dicho que no quieren ir juntos a las elecciones. Por lo tanto, está roto el escenario. Veremos exactamente cuál es el papel que va a jugar el PSC y qué papel va a jugar el Partido Popular también. Vox lo tengo claro porque lo ha dicho siempre reiteradamente, eso se basa en la esencialidad, pero me gustaría saber qué papel va a jugar el Partido Popular. Bueno, eso será después de saber qué candidato presenta. Mi buen amigo Alejandro, ojalá sea el candidato. Está costando poner el huevo de Pascua. En fin, don Ricardo. Fíjate, Xavi, que aquí yo creo que hay dos niveles, ¿no? Por una parte está la cuestión de la amnistía, el proceso secesionista, y en esto claramente el gobierno de Pedro Sánchez está arrodillado. Y el gobierno ha llevado a la claudicación del Estado y no hay que esperar nada del gobierno de Pedro Sánchez respecto a lo que pueda venir, porque le han tomado la medida. Han descubierto tampoco hacía falta ser un premio Nobel para descubrir esto, ¿no? Pero han visto que con tal de permanecer en el poder en la Moncloa, no ya años, sino meses, Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa. Pero creo que hay otro nivel de lectura que quizá deberíamos considerar. La sociedad catalana se está deteriorando muy rápido. La inseguridad, la inmigración descontrolada, el deterioro de los barrios,
La falta de agua. La falta de agua, casi te diría, no es solamente Cataluña, se está dando en más regiones, ¿no? La carencia de un plan hidrológico nacional, y lo que pasa es que en Cataluña es especialmente acentuado porque ya no está afectando únicamente, digamos, a la actividad económica, sino al día a día de los ciudadanos, ¿no? Pero este deterioro de la convivencia y de la sociedad sí puede llevar a que haya una relectura de las opciones que se han hecho. Hay que pensar que este era uno de los consensos en los que todo el nacionalismo catalán coincidía. Y parte, por supuesto, del progresismo del resto de España, el caso del PSC, por ejemplo, también. Que era la idea de que el futuro de Cataluña pasaba por una Cataluña donde todo el mundo tuviera un sitio. Hemos visto campañas a propósito del Día del Hijab, por ejemplo. Hemos visto el concepto, la idea de los nuevos catalanes. Esto ha terminado llevando a un deterioro de la convivencia que puede tener una trascendencia electoral. Si esto va a pesar más o menos que la amnistía, yo no me atrevería a decirlo ahora mismo. No me atrevería a decirte, mira, hay una parte del voto nacionalista que puede votar otras opciones, no porque estén de acuerdo en el fondo del marco constitucional o de la permanencia de quienes están ahora en el poder, sino porque necesitan detener el deterioro que se está produciendo. No me atrevería a darte un vaticinio, pero creo que esto empieza a formar parte de la conversación pública en Cataluña. Creo que es necesario tener en cuenta esto, porque si no nos podemos llevar sorpresas. El caso, por ejemplo, de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido uno de los partidos que más ha abogado por estos nuevos catalanes, por este nuevo modelo de sociedad que ahora se está revelando como deteriorado y perjudicial para las clases populares. Don Alfonso. Bueno, la realidad es el puto amo. Las cosas como son. Es decir, por mucho que muy ridículo que parezca con el flequillo cortado, lo que él dice va a misa. Es decir, no voy a ir a lo que pudo ser y no fue, lo que pudo ser completamente distinto si hubiese habido voluntad, perspicacia política, inteligencia, no se hubiesen convocado elecciones catalanas y no nacionales, se hubiese incumplido la palabra dada a Ciudadanos, me refiero por parte de Rajoy, a Ciudadanos o al PSOE, disuelves los mozos, los integras, cierras la televisión y los corres en pelo. O sea, los corres en pelo, que es lo que había que haber hecho. Y yo pensé que era lo que iba a pasar, no pasó. Cerrado ese capítulo. La realidad es que en este momento Puigdemont tiene toda la razón. Es el que manda. A mí me recuerda un poquito, en versión tragicómica o cómica, lo de Lenin. Nos venderán la soga, se refería a los burgueses, con la que los ahorcaremos. Es la frase de Lenin justo antes de la Revolución de Octubre. Y lo hicieron. Y lo que ha hecho el PSOE y el PSC, que donde no hay esperanza alguna, es darle a los separatistas catalanes la soga con la que, si no nos ahorcan, nos van a llevar del Ronzal una buena temporada. Vamos a ver las elecciones, porque una opción que no se tiene presente, igual que ocurre en el País Vasco, es que los nacionalistas, a la hora de la verdad, vayan todos juntos, los separatistas, todos juntos, ¿eh? Que la pulsión separatista, la pulsión nacionalista, es mucho más fuerte que el sentimiento de clase, como demuestra la historia, o que cualquier otra afinidad. La Yugoslavia reciente, la Primera Guerra Mundial, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, los progres del mundo, a los que cantan Illa y... ellos cantan a los progres, no a los progres. Illa y Sánchez decían que no habría lucha en las trincheras, porque los obreros alemanes no matarían a los franceses. Y vaya que sí mataron. En el momento de la verdad podrá mucho más la pulsión separatista que el sentido común, que lo conveniente, que el agua, que... Yo me alegro porque las señoras del Godó, las de los abrigos, van a correr por Villa Layetana como conejos. Sí. ¿Me dejáis dar mi opinión? Que yo soy de allí. Dice, mire, llegan unas elecciones. El partido ganador de esas elecciones va a ser el de siempre, cuando son elecciones autonómicas, la abstención. La abstención gana siempre las elecciones en Cataluña y lo va a volver a hacer, probablemente por encima, porque para muchos esto ya es una película que les aburre enormemente, que están hasta el gorro de los indepes, de los separatistas, de cómo juguetea con esto, como el gato y el ovillo, el que manda en España, sea Rajoy o sea Sánchez o sea el otro, da igual. Están huérfanos, con aquello de, ¿se acuerdan de Ciudadanos? Huérfanitos se han quedado.
salieron a la calle, dijeron que no, que querían ser españoles, la Constitución, tal cual, no sé qué, y los han abandonado y los han vuelto a dejar en la misma mierda, donde llevan revolcándose no sé cuántos los años, con referéndums, con tal, con cual, con el tío pesado este del flequillo recortado, ahora recortado, pues algo salimos ganando. Ahora les voy a dar una buena noticia. La buena noticia es que Sánchez está a 3 meses de una convocatoria electoral. Va a tener que convocar generales. ¿Por qué? Porque hay... ¿Cómo acaba esto? Al menos, como mucho, 3 hipótesis. Primera hipótesis, supongamos que el Tito Puigdemont se presenta y gana, con las CUPs, con no sé qué, con unos segregados de Esquerra, se presenta y gana. Este tío le va a querer decir 4 cositas a Sánchez, ahora mando yo. Y como mando yo, o te rindes y me pones el referéndum aquí, o me das la autodeterminación sin referéndum, que es una hipótesis que ellos están barruntando, o has durado 0,0. Y antes que eso, pues supongo que algún asesor de los 700 que tiene le dirá convoca y juégatela. Segunda hipótesis, gana Illa puede gobernar. Esta es la hipótesis menos mala para Sánchez, que lo consiga Illa y que pueda salir diciendo en España, ¿veis? Yo gano. Hemos pacificado tanto Cataluña que ahora es Illa el que la gobierna. Soy un fenómeno y un moderno. ¿Veis? La técnica de la mano extendida, ¿veis? Todo esto lo he hecho yo. Y entonces, pues, convocar elecciones y tratar de torcerle el brazo, que no parece muy difícil, a Alberto Núñez Feijóo. Hipótesis más favorable para Pedro Sánchez. Tercera hipótesis, que se tengan que repetir las elecciones catalanas, súper posible, porque nadie acredite la mayoría suficiente, en cuyo caso dejan a Sánchez en una profundísima inestabilidad, sin presupuestos, sin aliados, aliados enfrentados. Eso ya saldrá de las vascas, ya saldrá de las vascas. Luego vendrán las catalanas con más aliados enfrentados, que al final esto hace que el clima, como dice Sánchez, para explicar por qué no hay presupuestos, dice, es que el clima que hay lo hace imposible. Pues eso es lo que... Las 3 hipótesis para nosotros son buenas. Habrá elecciones pronto. Mario Garcés, te veo muy pensativo. Yo lo tengo claro, pero han salido 2 temas que me parecen muy interesantes, ¿no? En primer lugar, efectivamente, si vamos de una manera absolutamente ya inequívoca a unas elecciones generales. Yo no lo tengo tan claro. Sánchez es un especialista en vivir en la zozobra de la inestabilidad. Sin presupuesto, sin gobierno en Cataluña, él estirará todo lo que pueda. Él, al final, se mueve sobre el patrón de la supervivencia básica y rudimentaria. Sé que eso, desde un punto de vista de praxis política, de gobernabilidad, de estabilidad, de institucionalidad, es imposible, pero él es capaz de hacerlo. Y 2, ha dicho una cosa, Ricardo, muy importante. Gracias. Yo no tengo... Perdóname. Sí, hombre, pero siempre lo sabes, siempre son cosas importantes. Y es donde va a estar el eje del debate político en Cataluña. Es un tema muy interesante. Pero yo tampoco tengo muy claro que sea el eje constitucionalismo o no constitucionalismo. No lo tengo claro que sea el eje preponderante. Yo creo que empieza a haber cierto hastío sociológico en Cataluña. Yo visito bastante Barcelona y la gente está hasta las narices, si me permite, hasta las horas de la noche, ¿no? Y la gente empieza a pensar ya en otras cosas. Y efectivamente está muy harta de todos. Sí. De todos, a izquierda y a derecha, porque Cataluña efectivamente se está degradando progresivamente. Basta ir por la Barceloneta y ver lo que está pasando en las playas. Basta meterse en el Raval, ya ha desaparecido el viejo Raval, donde estaban algunos de los grandes escritores aragoneses o de los grandes escritores catalanes de toda la vida. Eso ya es otra cosa. La transculturización ha cambiado la fisonomía catalana hasta convertirla en algo que ya no se reconoce. Es una transculturización buenista, que lo que ha hecho desaparecer es el gen catalán, convirtiéndolo en algo que ahora ya no sabe ni qué es. Bueno, a algunos de los que se les ha... Ah, perdona, que querías añadir. Yo cuando tú me la des, yo obedezco al moderador. Ahora se va a sentir culpable. Se va a sentir culpable. Ya nos podemos olvidar los otros 3. Se va a sentir culpable toda la noche. No, hombre, no pasa nada. No, efectivamente. Además, me encanta que lo diga Mario, ¿no? Porque que lo diga alguien que proviene del Partido Popular, ¿no? Que este va a ser el gran debate de Cataluña, yo creo que ya está totalmente extendido por parte de la sociedad, que ha comprendido que todos aquellos que durante muchos años
generaron una conciencia de la exclusividad catalana y el separatismo y el independentismo por el que luchar, y esa nación catalana con todas sus vertientes en las que intentaban construirla, ¿no? Que es quizás un debate, pero al final también fueron los que le pusieron la soga al cuello a Cataluña, ¿no? Porque al final una de las reflexiones más importantes, yo creo, es que la nación no solo es un territorio, no es un contenedor vacío, no son unas paredes, ¿no? Sino que también es la población, es la demografía. Y el cambio demográfico que está viviendo no solo España, sino muy especialmente Cataluña, que además rima con el cambio demográfico que está sucediendo en el resto de Europa, efectivamente no solo está generando una nueva configuración, sino que desde luego la gente de a pie, las clases populares, lo están viviendo en sus calles. O sea, lo que es bajar la basura y tener al lado de tu portal un centro fundamentalista islámico. Que tus hijos vayan al parque a jugar y que ese parque está tomado por una banda de magrebíes que ni siquiera pueden bajar la pelota y jugar al básquet, ¿no? Que, en fin, todo lo que los letreros del comercio local resulta que han cambiado, y ya no solo es la guerra de que no pueda estar en castellano o que te multen o no te multen, no, es que directamente ahora los letreros están en árabe, ¿no? Y yo creo que este cambio demográfico, este cambio social, este cambio cultural es efectivamente el debate más importante que ahora mismo está viviendo Cataluña y que desde luego va a ser determinante en lo que va a suceder en las próximas elecciones. Fijaos en una cosa que llama la atención, ¿no? La izquierda no solamente ha traicionado a las clases populares, me refiero ahora a la izquierda en Cataluña, es que también ha traicionado a la clase media. Es que tú fíjate que este deterioro de la convivencia hace que quien antes podía sentirse representado por opciones nacionalistas de clase media, vamos a poner unas comillas, porque en realidad los nacionalistas siempre les ha ido bastante bien y nunca han pertenecido a la clase media, pero a los líderes me refiero. Pero esas opciones ahora quedan desautorizadas por la propia evolución de los acontecimientos, es decir, el modelo de sociedad que Junts, ERC, antes incluso, el PSC por supuesto, el PSC lo meto en la bolsa de los partidos nacionalistas, pero incluso antes, Convergencia, etcétera, que era la sociedad en la que se decía, bueno, al final somos gente de orden, ha terminado convirtiéndose en una sociedad en la que cualquier catalán, incluso los catalanes nacionalistas, deja de sentirse representado. La ocupación simbólica del espacio público es evidente, la inseguridad es clarísima, con lo cual hay una traición también a las clases medias que podían encontrar en el nacionalismo una opción a lo que ellos podían ver o una sustitución de las élites. Ahora la sustitución no va a ser de élites, ahora va a ser una sustitución cultural. Bueno, es que en Cataluña nada es lo que parece, ¿eh? Incluso Esquerra Republicana de Cataluña tal vez sí, pero republicana no, y de Esquerra tampoco, porque lo que quieren, y lo confiesa Pere Aragonés, que viene a provocar a Madrid, a dar conferencias en las que lo que propone es ser insolidarios, dejar de contribuir al Fondo de Solidaridad Territorial. De que realmente los ingresos para la Generalitat de Cataluña podrían aumentar de forma muy significativa. Una aportación fijada bilateralmente, sometida a unos objetivos y limitada en el tiempo. Y evidentemente con un criterio básico. En Cataluña también hay situaciones sociales que debemos atender. Tenemos un 24% de la ciudadanía de Cataluña que está en riesgo de exclusión social. Y en Más se perdió en Cuba, un rinconcito para hablar de salud con don Adolfo Albistur de Protege tu Vida, que ya me acompaña un sábado más aquí. Muy buenas noches. Gracias, Xavier, buenas noches. Bueno, mire, hay mucha gente que hace esto que se llama ayuno intermitente, que fundamentalmente es concentrar en pocas horas del día la ingesta de alimentos y dejar un gran espacio del día en ayuno. De ahí lo del nombre del ayuno intermitente. Pero tengo entendido que eso no es ni medio bueno para los que puedan sufrir o no enfermedades cardiovasculares. Efectivamente, se ha estado publicando ya esta semana que un estudio de 20.000 personas durante 17 años en Estados Unidos, bueno, pues ha dado eso, que esas personas que están haciendo ese ayuno, que a lo mejor durante 8 horas comen y durante 16 no, a veces que incluso más, incluso comen durante 4 y 20 no, bueno, pues que esto para nuestro corazón no es bueno. Es decir, hay porcentajes bastante altos con respecto a que estas personas tienen mayor problema o mayor predisposición a una parada cardíaca, con lo cual hay que tener en cuenta esto y consultar al médico antes de empezar a hacer este tipo de ayunos. Tanto si tienes anteriormente problemas cardiovasculares como si no los tienen, pues hay que consultar y hay que ver si eso es adecuado para cada uno, ¿no? Eso es, si los tienes anteriormente,
también se dobla un poco lo que es la posibilidad de que tengas un infarto agudo de miocardio, ¿no? Con lo cual, consultemos, que hay personas que a lo mejor sí les viene bien por su metabolismo, pero hay personas que seguramente no le están viniendo bien porque el corazón luego va a sufrirlo. Sea por eso, por el ayuno intermitente o sea por una causa natural, el asunto es que si tienes un problema cardiovascular o tienes cerca un desfibrilador, o tal como está hoy la vida, el tiempo que necesita la unidad sanitaria, la ambulancia en llegar a tu casa, en reanimarte, en llevarte a un hospital, pues puedes perder la vida y puedes tener unas secuelas importantísimas que si alguien te asiste cerca de ti, en tu comunidad de propietarios, en tu familia, en tu empresa o donde sea, con este aparato, pues lo liberamos de esto y luego se lo llevan los sanitarios fresco como una rosa, casi. Casi. Cambia completamente la película. Porque de que en el 95% de los casos, cuando tú tienes una parada cardíaca en tu hogar, en un puesto de trabajo, llegan y ya no pueden hacer nada, hasta cambiar. Es decir, que casi siempre que tienes un desfibrilador, ellos cuando llegan, la persona se mantiene viva. Además, el desfibrilador de por sí no es muy sencillo de utilizar. Pero tú, lo primero que te dice, porque habla, es que llames al 112. El 112, en cuanto tú te comunicas con ellos, si ellos saben que tú tienes un desfibrilador, van a actuar con él también. Te van a dar pautas, van a estar escuchándolo. Con lo cual es como su herramienta mientras que ellos llegan para que ellos puedan ayudarte a que esa persona se mantenga viva y puedan salvarla en el momento de actuar. Con algunas ventajas. Una, vosotros cuando alguien compra el desfibrilador lo enseñáis a utilizar. Es muy fácil, pero hay que verlo, porque hay gente que tiene, es que no sé, igual. Dos, esto no le puede hacer daño a nadie, porque el aparato valora la situación y dice, no es un problema de corazón, no hay que hacer ningún tipo de descarga, no hay que hacer esto, pero si lo necesita, ahí está, hasta que lleguen los sanitarios. Eso es, nunca va a hacer daño, eso lo tengamos claro. Y ante un desvanecimiento que no sabemos por qué ha sido, la persona no reacciona, es muy difícil saber si respira o no. Nosotros lo ponemos, porque él va a analizar el corazón, va a dejar hecho un electro, y si está en parada es cuando va a actuar con esa corriente. Si no está en parada, no va a actuar nunca. Con lo cual, vamos a tener esa tranquilidad, además, de que si la persona está en parada, va a actuar y va a estar viva cuando lleguen los servicios de emergencia. ¿Cómo nos podemos hacer con uno de estos desfibriladores que son los más vendidos en los mercados mundiales? Sí. Es una ventaja porque está muy probado, tiene mucha experiencia, podríamos decir, se ha testado muchísimas veces. Sí, es decir, este es uno de cada 3 que se vende en el mundo, estamos hablando de este fabricante. Además está preparado para personas no sanitarias y, por un lado, tenemos un teléfono que es gratuito que tenéis en pantalla, que es ese 900-730-061. Llamamos, hoy, las horas que estamos, sábado a esta hora, no van a coger la llamada, pero va a quedar registrada. El lunes os llamamos, os explicamos todo y os vamos a decir, como sabemos que sois vosotros, los espectadores de Más se perdió en Cuba, vais a tener un 30% de descuento, eso por un lado. Y por otro lado, os vamos a regalar algo que es muy interesante, que estamos hablando de un tensiómetro, que además es un tensiómetro que, es muy práctico. Este es el tensiómetro es de los de siempre, pero con esta novedad, que es que esto no se equivoca nunca. Nunca, habla y te dice cómo estás, para que no dudes entre si la tengo la alta, baja, no. Y esto es completamente gratuito para los espectadores. Además que hay algún hipertenso que engaña. Sí, y con la máquina es difícil, porque con la máquina te dice al médico ya, y ahí sí que no hay engaño posible. Pues Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, por Xavier, estar aquí siempre. Un sábado más. Nos vamos a ir a publicidad. Bueno, en Cataluña nada es lo que parece, ni Esquerra ni nada. Esquerra se ha quedado compuesta y sin novios, se le escapa a Sánchez los sueños de yo te apoyo allí, tú me apoyas aquí, ahora ya hay muchos en la mesa de póker, esto cada vez es más difícil y las explicaciones de Esquerra los van hundiendo en el barro. Por ejemplo, la consejera catalana Natàlia Mas, esta explicaba lo que de verdad quieren, el 100% de los impuestos y dejar de contribuir a la solidaridad, un sistema de cupo pero sin guerra carlista. Es un modelo de soberanía fiscal plena en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña. Actualmente los impuestos que se pagan en Cataluña tienen un importe total de
casi 52.000 millones de euros. De esta cifra, la Generalitat ingresa, ¿no? Porque tenemos una parte de rendimiento de algunos impuestos, ingresamos 25.600 millones de este total, pero recaudamos únicamente un 9%. Bueno, y por acabar de rematar el panorama, para que ustedes se convenzan de que esto a Puigdemont no le interesa nada de nada, todo esto es una cosa desfasada de los de Esquerra, etcétera, etcétera, vamos a volver a escuchar a Pere Aragonés, que será el que se tendrá que enfrentar con Puigdemont, el tránsfuga. Es presidente porque se llegó a un acuerdo de investidura. Y en ese acuerdo de investidura había una cláusula que era que se pondría en marcha la negociación de la nueva financiación para Cataluña. Pero la nueva financiación por lo tanto, no significa el 100% de los impuestos para ustedes. Estarán obligados a negociar. Por lo tanto, que se sienten en la mesa. Nosotros vamos a seguir reclamando. De hecho, también decían que no la amnistía. Y ahora tenemos amnistía. Siempre, toda victoria de Cataluña empieza con un no por parte del Gobierno de España. Pido perdón porque le he llamado a Puigdemont tránsfuga y eso sería añadirle cierta dignidad. No, prófugo si acaso. Y luego hay esas cosas de las negociaciones incomprensibles. El Partido Popular y Ciudadanos, a ver si negocian una candidatura común. Todo esto se ha ido a hacer puñetas. Ayer se fue a hacer puñetas con la ruidosa dimisión del secretario general de Ciudadanos, que no tiene tropa, pero mandos hay los que quieras. Hay Vázquez se llama, Adrián Vázquez. Bien. Y después de brillantes ideas, como sacar en la procesión a la gran lideresa de Ciudadanos, sacarla en procesión, y eso que muchos catalanes la consideran el motivo de haberse quedado huérfanos. No sé yo, Inés Arrimadas, si quita o da votos en Cataluña. En cualquier caso, aquí nada es lo que parece. Vamos a unas elecciones tremendamente inciertas en las que si van sumando rangos de posibilidades, lo evidente es que porque le convenga, porque no le convenga, porque sea obligado a hacerlo, vaya a haber una convocatoria electoral después de las catalanas. Rojo. Yo solo sé las últimas encuestas que han salido y viendo las cifras... Son anteriores a lo de Puigdemont. Sí, pero te digo que la opción, en mi opinión, la que se va a producir es la alianza de los separatistas. Y es que les da 10 la CUP, 31, 30 y otro... pues llegan a los 65. Todas las opciones con el PSC, que es el partido traidor, que es un partido no español, no sé ya si es partido, son tan lesivas para Sánchez el tener que optar, que yo creo que va a huir de eso como de la peste. Es decir, tú te imaginas, ¿a quién va a hacer presidente en Cataluña el PSC si tiene la opción? No va a ser Illa. Ellos no van a hacer a Illa ni hartos de cava, o sea, ni borrachos. Por lógica, escúchales. Si es que no nos van a sorprender con nada. Entonces van a querer tener un separatista como presidente de la Generalidad. Y yo creo que a la hora de elegir, por lo que he dicho antes, se van a poner de acuerdo, como se van a poner de acuerdo el PNV y Bildu en el País Vasco, porque el enemigo es España. Sí, eso va el enemigo es España. No es ni el PP, ni Vox, ni es España. Telegráficamente, permitidme que añada que a Génova 13 le parece que Alejandro Fernández, el candidato natural en Cataluña, el que viene siendo jefe parlamentario ahí en el Parlamento, más solo que la una, en mitad de la marejadilla y de la marejada y tal, que es demasiado agresivo, es demasiado duro, y vamos a buscar a alguien que le pueda robar votos a ella. Uy, qué disparate, madre mía. Sí, el mejor es Fernández, hombre, sin duda, ninguna. Ya te digo. Rocío. No, como decía Alfonso, ¿no? Al final, no sé si sucederá o no, pero que se unen todos porque el enemigo es España, ¿no? Yo creo que tan centrados estaban en que el enemigo era España, ¿no? Que todas las burguesías que construían esa ficción sobre el independentismo, estas burguesías del 3%, estaban también muy empeñados en que no entrara, por ejemplo, inmigración hispana a Cataluña porque era españolizante, ¿no? Porque y el enemigo era España. Y entonces priorizaron ya en la época de Pujol a la inmigración marroquí. Y ese al final es el precedente de que no sé si algún día hablaremos de una república catalana, pero que desde luego que lo que está probablemente más cerca es el Emirato Árabe de Cataluña, ¿no? Y acaba siendo una república islámica.
O una república islámica. No, el caso prefectura es que, marroquí. Prefectura marroquí también, cualquiera de sus vertientes, ¿no? Pero que en cualquier caso yo creo que volvemos al debate inicial, que creo que va a ser crucial y que va a trufar ese cambio sociocultural y demográfico de Cataluña. Que lo decimos medio en broma, pero cuidado. Del tema político. Convergencia tenía un consejero, un diputado, que fue expulsado de España acusado de espionaje para el Reino de Marruecos. Y era diputado. Esquerra tuvo una consejera, creo que era de trabajo, que también era marroquí. Y era pro-islámica y todo lo que queráis. O sea que, bueno, quien se ha interesado por incorporar, no digo que esté bien ni que esté mal, pero eso lo han hecho dos partidos. Mientras los otros hemos estado, pues, ellos aprovechando que ese voto que me da tener a un marroquí en mis listas me viene bien, etcétera, etcétera. Y los otros, pues, interesados en hacer muy poca política. ¿Cuál es el problema de Ciudadanos? Que al margen de este último episodio de su desaparición preelectoral, pues se fue a rimadas y no hubo nada. Y no hubo nada. Y antes que eso se fue el líder natural y no hubo nada. Y, hombre, a la gente, ¿qué dirían ustedes si tuvieran una prima a la que le hubieran dejado varias veces los novios? Pues que es imposible casarla. No estoy hablando de Ayuso, no estoy hablando de Ayuso. Estoy hablando de una prima que podía tener yo. Pues esto es lo mismo, no te pueden engañar tantas veces. El ciudadano catalán constitucionalista que habla, piensa y sueña en español está hasta la boina de que le engañen, de que le timen, de que lo vendan, desde el Pacto del Majestic hasta hoy. Antes que eso, los socialistas con la LOAPA, ¿se acuerdan de eso? O con el caso Banca Catalana. Si es que nos han engañado siempre, les usan, los excitan y luego los abandonan. Y le cortan el cuello al líder nacional, caso de Alejo Vidal Cuadras, y luego pactan con no sé quién, y ahí te quedas. Y luego llegan los de Ciudadanos, que no se sabe muy bien, porque alguien trabajó mucho, cómo consiguieron los de Sociedad Civil Catalana sacar a 1 millón de personas a la calle a decir lo que dijeron. Hoy no podrían hacerlo, porque ese 1 millón de personas ha hecho su propia reflexión y ha dicho, anda ya, para acabar amnistiando a aquellos tíos. Anda, ni de broma. Y seguramente porque tampoco les gusta el discurso del líder de la derecha española, del partido mayoritario de la derecha española, que es el Partido Popular. Un señor que en las últimas elecciones se paseó por Cataluña, Alberto Núñez Feijóo, defendiendo la concordia en Tarragona. Fue en Tarragona, vengo a defender la concordia, ahora defendiendo un candidato que sea blandito, sea un blandiblue, para ver si le robo algún... luego enviando a Esteban González Pons a una cena para ver si podían contar o no con el apoyo de Junts, que ya es una majarada, pero descomunal. Bueno, y hoy, como tengo el día un poco jaranero, me voy a meter un poco más con Alberto Núñez Feijóo, porque es que resulta que este hombre no aprovecha las cartas que le vienen muy buenas, con la corrupción, los escándalos de corrupción, el reproche, al menos el reproche, que se puede hacer a Begoña Gómez. A él le entra el tembleque antes de mencionar el nombre de la esposa de Pedro Sánchez, le entra un tembleque pavoroso. Y mira que a él lo ponen de chupa de dómine con el narcotraficante Marcial Dorado, que sí, lo ha tenido que decir que eso no era verdad, ¿no? Las ayudas a una empresa en la que trabajaba su mujer, la mujer de Feijóo, eso es falso, ¿eh? Pero bueno, y hasta lo ha rectificado quien lo blandía, que era Infolibre, si no recuerdo mal. Bueno, pero es que no puede ser. En estos encuentros, estos lances en el Congreso, que el uno se ponga a borde y en lugar de buenos días le diga Ayuso dimisión, y el otro, que estudió con los maristas en León, y ahí, esto no se dice, esto no se toca, niño, deja de joder con la pelota, no sé lo que le debieron enseñar ahí, pero tiene un concepto de la cortesía parlamentaria ridículo. No es capaz de decirle, tiene usted que venir aquí a contar qué pasa con Begoña Gómez, que es su señora. No, su entorno más cercano, verá usted, a ver si el entorno más cercano. Mira, el entorno más cercano de Alberto Núñez Feijóo, o de Pedro Sánchez, da igual, son su escolta, su chofer, su secretaria en el partido. Eso es el entorno más cercano.
Y su mujer es su mujer, y tiene nombre y apellido sobradamente conocidos por todos. Y el que no se atreva a espetárselos al presidente del gobierno no merece serlo. Vamos a escuchar a Feijóo. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta, y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van 3 veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Su entorno más inmediato, con el pelo largo y una nuez un tanto abultado. Begoña, pero díselo. Hombre, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Yo vengo aquí, pongo la carita y la otra mejilla y vuelvo a poner la primera mejilla y usted me va dando. Y yo muy educadito, aquí en el rincón, le pido permiso, puedo respirar. Ayuso de dimisión. Hombre. Pero es que, Xavier, eso exige un giro copernicano en la actitud frente a los medios de comunicación y la comunicación en general. Tienes que decidir si la forma de enfrentarte a Sánchez te exige o no bajar al barro. Si llegas a la conclusión, que es muy fácil llegar, de que tienes que bajar al barro, pues tienes que bajar al barro. No, es casi un chiste, pero cuando yo era un chavalín, y yo estudiaba en los jesuitas, este hombre en los maristas, de las niñas que había en la pandilla tenían la afición de llamar a un bar de mala nota que había en Flores del Sil, que es uno de los barrios de Ponferrada, y llamaban, y cuando se ponían las pilinguis, les decían tonta, boba, y las otras decían hija de la gran puta, y unas cosas. O sea, ese era el tipo de diálogo. Un diálogo desigual. De diálogo que se producía por el hilo telefónico. Tonta, boba, mamarracha, y lo que venía, no te digo lo que venía. Y entonces, le pasa un poco al PP. O entiendes que debes bajar al barro y jugar igual de duro, es lo que en política se llama el espejo. O sea, tú tienes que jugar, no puedes. Y yo creo que si eres consciente de que Begoña Gómez es el talón de Aquiles, el punto débil de esta historia, si estás absolutamente convencido de que el comportamiento de Sánchez no solo fue irregular o anómalo, sino que trasciende de la legalidad, tienes que ir a por ellos. Y a lo mejor, te digo, cabe una opción, que es que Feijóo quiera mantenerse o decide la melé, y que sean otros quienes hagan el trabajo. Esa puede ser una opción. No, hay muchas que no opciones. Lo sé. Ahora, en cualquier caso, o vas... Vamos a ver, yo lo decía esta mañana en esos editoriales que hago en Periodista Digital. Es decir, si él mismo, con lo que se refiere a nosotros, el propio Sánchez, con lo de fachosfera, dirige el asalto. Y después tienen al zote Pachi López, porque es un zote integral, y al macarra Óscar Puente, que utilizan un léxico, unas palabras, unos escritos de letrina de taberna, pero de letrina de taberna, o de aquellas de la mili que te llegaba hasta aquí la caca, ¿te acuerdas? Pues entonces, con esta gente no puedes jugar a lo que está jugando el PP, tienes que ir a por ellos. Y el caso de Begoña exige ponerlo con nombres y apellidos sobre la mesa, porque si no, no llega a la ciudadanía. La ciudadanía sabe, te pregunta la gente. Su entorno más ¿Pero qué es el entorno más cercano? Es como si dices, alguien que estuvo cerca de usted. No, mira, no. A las cosas que llamaras por su nombre. Esto no le va. Bueno, mira la política americana. Mira cómo debaten la política americana. Otra de las frases de Feijóo que pasa a los anales. Dice, esto no va a gustar esto en casa. ¿Qué me está contando? En casa, en el Africa Center, en el África Central, en Aire Europa. Usted, vamos, lo que tiene que decirle mucho más claro, contundente, duro, porque si no, pues le van a robar el bocata una vez más y lo van a dejar hecho unas trizas, como por cierto pasa cada miércoles en las sesiones de control. Don Ricardo. Estaba pensando, Xavier, que al final Alberto Núñez Feijóo quiere jugar todavía la carta de la institucionalidad. Él quiere presentarse como aquel que tiene sentido de Estado, pero Pedro Sánchez ha dinamitado la institucionalidad. Es decir, Pedro Sánchez ha sido la última etapa de un deterioro institucional que comenzó ya en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha concluido ahora. Lo que estamos viendo, el desprestigio al que ha llevado no solo a las instituciones del Estado, también a las de muchas comunidades autónomas. Pensemos en la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional, etc. Probablemente no haya ninguna, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia. Un día tendríamos que hablar de la cantidad de causas en las que
personas vinculadas al Partido Socialista terminan beneficiándose de un sobreseimiento por errores en la tramitación de la causa, por ejemplo. Es decir, es tanto el deterioro al que han llevado las instituciones que pretender presentarse como el salvador de las instituciones, en el fondo es un engaño. Se espera también de un líder nacional no solamente que le diga a la gente lo que quiere oír, sino lo que necesita saber. Y lo que la gente necesita saber es que es necesaria una reconstrucción de las instituciones porque Pedro Sánchez las ha arrasado todas. Y esta falta de claridad termina beneficiando a Pedro Sánchez. Porque yo ahí estoy con Alfonso. Si hay algo que Pedro Sánchez va a hacer es librar una guerra de tierra quemada. Pero tú no viste el otro día cuando hablaba Marichus y hablaba de la mujer de Feijóo en el Parlamento, que por cierto, tú no has citado el nombre. A Maraña lo enmarañaron, le filtran desde el poder la historia de Salgadelos y como hay gente que tiene menos cultura que una moto en esos ámbitos, confunden uno con otro, se equivocan de empresa, se equivocan de sitio. El hombre al final, muy ahuevado, como pide perdón. Y el PP sale diciendo, eso es un... Oiga, vale, pero cuando le estaba Chiqui Montero diciendo esto a Feijóo, en el lateral ves como Sánchez dice, y tengo más, sí, o hay más. Los dos lo dicen. Y tengo más. Y lo lees en la boca, tengo más. Sí, sí. Yo al principio pensé, y tengo coca. Y dice, no era coca, era tengo más, porque tengo más cosas. Dice, sí. Y yo pensé, quiero más coca. No. Era, tengo más cosas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo responden los del PSOE cuando les amenazan con querer saber, con llevar a la oficina de posible conflicto de intereses, cuando cualquier cosa, Ayuso dimisión. Y en eso están de acuerdo todos. Qué paciencia, señoría, qué paciencia hay que tener con ustedes. Lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la Fiscalía, señalar a la Agencia Tributaria. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es evidente que no hay que ser un lince para saber, en torno de Ayuso y fraude, comisiones por las mascarillas. Sería bueno, señora Gamarra, que ustedes pidan responsabilidades políticas en su entorno. ¿Van a pedir responsabilidades a la señora Ayuso? El señor Casado fue de frente con la señora Ayuso y aquello le costó el puesto. Usted está siendo muchísimo más hábil. La pareja de la señora Ayuso fue denunciada ante los tribunales por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil y también delito contable. Adquirió el piso con el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la señora Ayuso no tenía que conocer la procedencia de los recursos de un piso que barato no era, ¿no? 1 millón de euros. ¿Pueden ustedes sostener a día de hoy que cuando la señora Ayuso el jueves pasado se subió a una tribuna a dar explicaciones no conocía ninguno de estos hechos? Supongo que la señora Ayuso dará explicaciones públicas y tomará decisiones. A ver, Rojo, ¿en el Club de Puerta de Hierro por las tardes? ¿O? Creo que va a jugar al golf por las tardes allí. Que no sé por qué. Barato tampoco. No, pero si no es que sea barato, es que en el Club de Campo, como hay esas mangancias que hay, pues sabes que son terrenos que vuelven al Estado, vuelven a no sé qué, o a la Administración, ahí metieron a todo, enchufaron a ciento y la madre de los amigos y políticos. Pero Puerta de Hierro estaba como una isla, es una isla de pijerío total, de dinero total. O sea, bueno, ahí los nombres... Y ahí va, dale que te pego a la pelotita. Este macarra. Pero ¿cómo? Dice, un piso que no era barato, de un millón de euros. Un tipo que se ha paseado en un coche de un constructor de 400.000 euros, que llevaba uno de estos, de los que yo digo, ¿cómo puede costar un coche 400.000 euros? El tipo que se iba al yate de un constructor a pasear por el Mediterráneo de no sé cuántos euros. Sí, pero tienen, el PSOE tiene una desvergüenza. Decía, el partido que más ha consumido en putas, cocaína y Viagra de Occidente. Es decir, tú suma todos los casos y no te salen kilos. Es decir, bueno, de verdad, es que no hay un partido en Occidente que haya consumido más veces y con más reiteración. Pero es que se remonta a tiempos como muy lejanos. He tirado algo que no sé lo que es. Bueno, es un partido. Y tiene una desvergüenza absoluta. Es capaz de acusar a los demás de casi todo. O sea, lo han hecho con los medios de comunicación. Un partido que acusa a los medios de comunicación de estar con la oposición. ¿Cuántos tertulianos tiene Vox o ha tenido Vox en los últimos 5 años en una tertulia nacional? 0. Sí, es verdad. 0. ¿Cuántos medios de comunicación más o menos importantes, o por lo menos me refiero económicamente,
han estado con la oposición hasta antes de ayer. Ahora se empieza a ver gente que se recoloca, pero hasta que empezó la recolocación, ¿cuántos? ¡Ninguno! Pero ninguno, ninguna de las televisiones generalistas, ni la televisión española. En televisión española, que no veo esa ni ninguna. No veo, el Toro sí lo ves. Sí. No. A mí sí me es Ahorcajo. Pero digo, ¿cómo se refieren a los delitos del novio de Ayuso? Televisión española en los informativos. Los delitos... Oiga, si no está imputado. Ahora iremos a eso. ¿Sí? Pero, hombre, es que vamos a ver. ¿A ti no te enseñaron en el colegio, Alfonso Rojo, que o peleabas por el bocata en el patio o hasta que te fueras a hacer el preu o el COU, no sé lo que hiciste, ibas a estar dándoles el bocata a esos que te hacían bullying? Yo el preu. Claro. Es que un día hay que girarse. Esto es muy fácil. Va a Óscar Puente, buscan a un Ábalos, a una María Jesús Montero, que no ha explicado lo suyo con los seres en la Junta de Andalucía. ¿O qué te crees? ¿Que no tenemos memoria? La metralleta. Y ya está. Y para atrás. Y le sacan a Marcial Dorado y retrocede. Él y la procesión. Todos los que van detrás. Todos retroceden. ¡Ay, que nos van a sacar esto otra vez! Así es que no vamos a ninguna parte. Y ellos, claro, van a esta especie de teatrillo, insultan, sacan a Ayuso, le dan 4 vueltas al novio, venga basura, allí traca, se van viniendo arriba y ahí es cuando hacen el gesto este que a ti te llamó la atención. Y tenemos más, no nos provoques, vamos a verlo. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Se le ve clarísimamente. Y tengo más porque es que lo vimos. Y el día que le sacaron lo de Marcial Dorado, se demostró ante todo este país que llevaban días y días trabajando 10 payos de esos que tienen ahí de asesores en Moncloa, escarbando en aquello de hace 30 años que les sirvió al presidente del gobierno para darle la carita al de la oposición y decirle que sabemos que fuisteis a blanquear 21 millones de francos franceses de los de entonces. ¡Qué precisión! ¡Qué control! Y además le dijo, habéis estado de vacaciones en Portugal y en Andorra y en no sé qué otro sitio. Qué bien, que oye, tanta memoria no creo que tenga Pedro Sánchez de un asunto de hace 30 años. Si acaso se había quedado en la foto de la cremita y poco más. Pero oye, ¿cómo trabajan en Moncloa? ¿Por qué? Pues porque esto es lo que les funciona. Y como saben que los otros se achantan, a la que te sacan el tío de la cremita, pues, uy, la procesión, retirada. A ver, no queremos daños. Y los españoles en casa, con un dolor de hígado tremendo, ¿no? Ya está bien, toda esta basura, pero esto no cambia. Mario. Claro, es que hablar después de Óscar Puente casi me sonroja, ¿no? Que es una especie de eslabón perdido entre el Homo erectus y el Homo digital. Alguien le debería quitar el móvil para evitar que nos haga tanto daño y se haga daño sobre todo a él. Pero le da igual, ya eso quiero ir. Yo abandoné el Congreso hace unos 10 meses. Ya mientras estaba vi una degradación progresiva del nivel, ya no del nivel intelectual, sino de la coherencia ética, y cómo al final eso se había convertido en una especie de aparataje de resistencia orgánica donde el más tonto prosperaba. En ese sentido, al final los discursos se convierten en discursos bestiales, psicalípticos, discursos groseros, discursos escatológicos. Óscar Puente ha batido el récord. Un señor que es ministro del Ministerio junto al de Hacienda, que más presupuesto tiene, y lo conozco bien, con más de 20.000 millones y 100.000 empleados, se dedica todo el día a tuitear. Eso es la dejación absoluta de las funciones, pero le da igual a Pedro Sánchez, porque no quiere un ministro, quiere otra cosa que empieza por M y es un mamporrero. Quiere una persona que se dedique permanentemente al ataque verbal. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad que ha sentimentalizado la política. Decías una cosa, Javier, yo estoy convencido que con este contraataque, que es un contraataque absolutamente brutal, salvaje, desesperado, pero van a recuperar espacio
porque saben excitar esa especie de morbo de la izquierda sociológica que dice, venga, estos son todos unos corruptos, son una panda de impresentables. Y en ese sentido, desde el Partido Popular no debería haber complejos. La palabra entorno, pues está muy bien decirla. Pero es que, vamos a ver, hay una cosa que ha cambiado en 40 años. Es que no había habido una esposa de un presidente del gobierno que hubiera hecho lo que ha hecho esta señora. Es que no la había habido. Pero esa señora tendrá nombre, no se llamará el entorno más cercano. Y no es ni la señora de la nuez ni es el entorno. Se llama Begoña Gómez. Porque no ha habido ninguna esposa de presidente que haya tenido el descaro de aparentemente beneficiarse de su convivencia con su marido para entablar determinadas relaciones e incluso buscar su propia actividad profesional. Yo no lo he visto. Se hablaba mucho de Ana Botella. Ana Botella es una técnico de administración civil que había aprobado su oposición y era una magnífica funcionaria. Gustará o no gustará. Parecerá la más brillante o la más tonta. Eso ya cada uno tendrá su percepción. Pero lo había demostrado a través de una oposición. Por eso digo, pues no quiero entrar porque entramos luego ya en lo que es el anecdotario que hemos vivido todos. A partir de ahí, claro, yo veo las redes sociales y veo las peleas brutales que hay en las redes sociales donde entrar a buscar un poco de luz lógica, de raciocinio crítico. Es imposible, porque esto es un lodazal, Alfonso, es un verdadero lodazal, y gana el que más embadurna. Por eso hay que recuperar la conciencia crítica y tenemos que estar en programas así, sabiendo estimular, desde luego, el sentido del humor, pero a la vez intentando que impere el sentido lógico de las cosas. Y sobre todo no cometiendo errores de bulto. Y ahora estoy pensando en Ayuso. Ahora sí estoy pensando en Ayuso. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta hablaremos de Ayuso y hablaremos sobre todo de Begoña Gómez. Bueno, y además este gobierno es un puñetero delirio. Fíjate que llegaba con fama de una persona calmada, Ana Redondo, la nueva ministra de Igualdad. El otro día dio un espectáculo que parecía la niña del exorcista. Sí, vamos a verlo. Machismo y negacionismo del PP, cuando llevamos 48 horas con 2 mujeres asesinadas y 2 niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! 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 No se puede, no se puede, no se puede. Vergüenza mezclarlo todo. Vergüenza mezclarlo todo. El negacionismo mata. El negacionismo mata. Y ustedes son cómplices de ese negacionismo. Y llevamos 48 horas terribles, de violencia de género, de violencia machista, terribles. Yo, por un lado, le agradezco que no empezara el discurso con un Ayuso dimisión, se lo agradezco de verdad, pero en cualquier caso me parece un poco frenético todo esto. Y luego, ahora que se ha echado la ironía, fracasados los presupuestos, Félix Bolaños quiere ser actor de comedia y lo intenta. También en el Congreso, véanlo. Yo creo que tiene que dimitir la señora Ayuso, porque lo que ha hecho... Y sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Silencio, señorías. Quiero, señor presidente, que conste en acta esta ovación de todos los grupos parlamentarios a este ministro. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido a esta Cámara de que me aplauda por pedir la dimisión de la señora Ayuso por alentar una campaña contra la Fiscalía. El monaguillo no se ganaría la vida en la comedia, eso es bastante obvio, visto lo visto, ¿no? Pero es que van recrecidos porque han visto que los otros a la que qué miedito, qué miedito. Y también probablemente... por lo del expediente Ayuso, que el expediente Ayuso es bastante negro. Pero antes de ir al expediente Ayuso, vamos al expediente Begoña Gómez. Aquí se la nombra, aquí no es la circunstancia menor, pero más próxima del presidente del gobierno. No, aquí es su mujer. Aquí es su mujer, y del mismo modo que les dijimos que esa chica y sus hermanos, los que tenga, que no lo sé, ha hecho el bachillerato, no estudió gran cosa más, pero el dinero que salía de ahí era de las saunas gays y de los prostíbulos de su padre. Vamos a ver, eso tampoco, no sé, pues
Fijó, yo trato de ayudar. En fin, vamos a ver el entramado que tenía construido gracias a ser la mujer de la señora Begoña Gómez. Si hay una mujer que ha visto cómo su vida ha dado un giro de 180 grados, ha sido ella, Begoña Gómez, más conocida como la mujer de Pedro Sánchez. Desde que su marido llegó a Moncloa, su trayectoria profesional se divide en dos. Antes de que Sánchez se convirtiese en presidente del gobierno, Begoña Gómez trabajó como asesora para varias ONGs y como directora de consultoría del grupo Inmark, un cargo que ocupó hasta el año 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa y entonces pidió una excedencia. Es en ese año, en 2018, cuando su vida cambia y su figura poco a poco empieza a estar envuelta en polémica. Poco después de que Sánchez ocupara el cargo de presidente, Begoña Gómez fue nombrada directora del Africa Center, un centro que impulsa la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de proyectos de acción social en el continente africano. Hay que partir de la base que este nombramiento ya levantó mucho revuelo porque se insinuó que había sido colocada por el Ejecutivo. 4 años después, en 2022, abandonó su puesto, pero desde 2020 dirige una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el caso Koldo? Javier Hidalgo es consejero de Globalia, la empresa que financió la cátedra de Begoña. Ambos, como se ha conocido, se reunieron en 2020. Esas reuniones coincidieron con las adjudicaciones de los contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas que investiga la Audiencia Nacional y para la operación de rescate de Air Europa, que casualmente es la compañía aérea de Globalia. ¿Y cómo entra aquí Africa Center? Pues esta empresa también está vinculada a Globalia, ya que fue uno de sus patrocinadores. En definitiva, unos vínculos que podrían generar conflicto de intereses por parte de la mujer del presidente del gobierno. Bueno, oye, y que ofrecía servicios, lo hemos visto todos en las redes sociales, servicios de consulting, de venme a ver, que con el Africa Center te sitúo en Kenia. Bueno, en Kenia, por cierto, se aprovechó de viajes del presidente Sánchez a Kenia para que la metieran en el avión y allí poder hacer sus contactos. ¿Esto no es un conflicto de intereses, Mario Garcés? Y si es un conflicto de intereses como la Catedral de Burgos, por lo menos de grandes, lo lógico es llevárselo a una oficinilla que tiene el ministro Escrivá, colonizada, o habría que ir con eso a los tribunales de justicia. Ahí lo dejo, pero no entiendo la estrategia. Mario. Bueno, vamos a ver, para mí es un conflicto de intereses de libro, absolutamente de libro. Y efectivamente la oficina de conflicto de intereses, yo ya lo dije en su momento, el primer día que el Partido Popular presentó la reclamación ante la oficina, que no iba a prosperar, porque iban a hacer además una lectura absolutamente timorata del alcance subjetivo y material que tiene el conflicto de intereses, ¿no? Evidentemente ese conflicto existe, para mí no queda ninguna duda, y cuando no es posible depurar esa responsabilidad en sede administrativa, habida cuenta de que la propia Oficina de Conflicto de Intereses es un órgano que depende de un ministerio y cuya neutralidad ahora mismo también está en entredicho, como cualquier tipo de órgano que dirima cualquier tipo de conflicto con un gobierno de Sánchez, lo que habría que hacer es presentarlo en otra esfera diferente. Claro, evidentemente, desde esa perspectiva, lo que decíais antes, Begoña Gómez no es Viri, Begoña Gómez no es Ana Botella, Begoña Gómez no es la mujer de José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar, pues se dedicaba al orfeón no jacetano, sino ahí a cantar en los coros y danzas correspondientes, sino que es la primera mujer de un presidente del gobierno que ha decidido, primero, que sin ninguna formación aparente, más allá de la posible llevanza de contabilidades del padre, que por cierto, ahora Begoña Gómez es abolicionista de la prostitución, por lo cual, de haberlo sido antes, habría quedado sin negocio, las cosas raras ahora mismo del feminismo moderno, pues lo cierto y seguro es que de pronto obtiene una cátedra en un instituto privado de prestigio. Ya sabemos que aquí podemos especular si hubo llamada, no hubo llamada, si fue el propio instituto el que dijo, venga, vamos a traerla. Bueno, licenciada no es de nada. No. Y África no debe saber dónde está. Yo creo que no sabe ni colocar ni Olot ni Fez. Fez lo colocará en Cataluña y Olot seguramente en Marruecos, ¿no? Pero estas cosas raras que tiene esta señora, ¿no? Y en segundo lugar, parece claro, porque está probado ya, que ha tenido determinadas negociaciones para favorecer determinados tráficos mercantiles y determinados negocios privados. Si eso no tiene responsabilidades y consecuencias, y se puede hablar de manera meridiana, insisto, hay una especie de temor
y estoy de acuerdo, hay una especie de ultrasonido a veces en el Partido Popular, de cuidado, no digamos ciertas cosas, porque hay una especie de pasado continuo. Aquí todo el mundo tiene cosas que ocultar. Yo creo que es una especie de neutralización general. Y ese es un sentido que, como no lo supere el Partido Popular, vamos encaminados al silencio absoluto. O sea, la omertá funcionará en un lado y en otro. Y en ese sentido creo que es un error. Yo creo que, respecto al discurso político que hablabas antes, yo puedo entender a Alberto Núñez Feijóo. Yo no quiero recurrir a determinados recursos dialécticos, yo quiero ser presidente del gobierno, aspiro a ser presidente del gobierno y no quiero que me retraten en esto. Pero hay que saber leer a la sociedad. La sociedad no es la misma sociedad de hace 40 años. Como las mujeres, los presidentes no son los de hace 40 años. Por lo tanto, si no adaptas el lenguaje parlamentario, sin convertirlo tampoco en barro, que hay alguno por ahí cerca que lo ha convertido en barro. Y lo que hace realmente es tener, oye, aquí está Rocío, que es una magnífica parlamentaria. Yo intentaba mantener también el equilibrio adecuado. Y añado una cosa, pues no se me olvidará nunca. Yo subí, no estabas aquel día, Rocío, una vez de las muchas que me enfrenté dialécticamente a María Jesús Montero. Y me acuerdo que me dice, tenga usted cuidado, tenga usted cuidado. Pues me tocó subir después y lo primero que dije es, quite por favor estos caramelillos que ha dejado por aquí los papeles, porque no es una forma, esto no es una taberna. Y en segundo lugar, dígalo ahora públicamente qué tiene usted que decir de mí. Porque soy una persona honrada. Digo, esto no es un recurso, yo no he hecho nunca nada malo. Yo no sé otros, incluso en mi partido, yo no sé si otros lo han hecho, que respondan. Pero usted suba aquí ahora y lo diga. Empecé a gritar, se puso muy caliente el Congreso del hemiciclo en ese momento. Y cuando subió dice, señor Garcés, por favor, cálmese, yo con usted no tengo nada. Digo, pues eso quería escuchar. No, yo lo digo y si cuela. Eso, aquí no se viene a amenazar. Y esa es la realidad de María Jesús Montero y su tono matonista. Rocío. Perdona, Rocío, Bueno, por favor. Ricardo. No, por favor, Rocío. Bueno, efectivamente, yo creo que Mario era de las pocas personas que podía achantar a María Jesús Montero. Esto es una realidad como la copa de un pino, ¿no? Pero porque el escenario es el siguiente, ¿no? El Congreso de los Diputados es verdad que es un circo. Es que es una realidad. Ana Redondo es una señora que necesita ayuda profesional. Yo creo que todo el que haya visto ese vídeo lo puede constatar. María Jesús Montero es un pitbull. Es el pitbull que saca el gobierno cada vez que quiere desviar la atención, que quiere huir hacia adelante o que quiere que se vaya a la yugular del enemigo cuando es la propia yugular la que corre peligro. Y Óscar Puente no hace parlamentarismo, hace bullying. Y entonces este es el circo al que tenemos que ir todos los días a supuestamente representar a los españoles. ¿Y qué es lo que sucede? Que algo que va a estar próximamente y que está, pero que va a seguir en el debate público, que es que durante años muy difíciles, que fueron los años del COVID, efectivamente hay mucha gente que cuando nuestros mayores morían, y yo creo que todos probablemente tendremos aquí algún caso dramático dentro de nuestra familia, se enriquecían y robaban a manos llenas. Y lo hacían del Partido Socialista y lo hacían del Partido Popular, en muchísimos ayuntamientos y en muchísimas comunidades autónomas. Claro. Y como esto está en el debate público, pues efectivamente van a estar a la yugular del uno y del otro y a ver quién es más maleducado de los dos. Porque aquí es verdad que hay algo que ha cambiado en la escena pública, ¿no? Y es que la actitud de, me vais a permitir, la derecha sociológica del no somos como ellos, al final ha permitido una superioridad moral por parte de quien realmente no es superior moralmente, ni en sus actos, ni en sus políticas, ni en absolutamente nada. Y entonces, si tú no respondes, porque la batalla política tiene unas armas, y las armas cambian con el siglo, y tú no eliges las armas. Y si tú quieres entrar en esa batalla política, las armas están ahí, no las eliges tú. Lo único que decides es que si entras las tendrás que utilizar, porque si no te quedas atrás. El no somos como ellos no funciona, porque entonces no respondes, y si no respondes, no representas ni defiendes aquello para lo que te han puesto ahí. Porque 3 millones de personas, en el caso de Vox, te han puesto ahí para decir una serie de cosas, y no te puedes achantar porque es tu obligación. Así es. Es más, redundando, comparto el criterio expresado por doña Rocío al 100%. Pero lo voy a bajar al lenguaje ordinario. Hay que tener mala leche. Claro que hay que tener mala leche. Es que si no te van a robar el bocata todos los días.
Y no es tener mala leche asociar cosas que pensamos todos los españoles. El que roba en un estado de necesidad, como fue la pandemia, el estado de alarma decretado ilegalmente o inconstitucionalmente, se parece, ¿saben a qué? A robar en los ERES de la gente que se quedaba en el paro en Andalucía. Un partido de izquierda, robar, meter la mano, llevarse 670 millones de los ERES. Esto lo tienen que oír aquí, no se lo van a oír nunca a Alberto Núñez Feijóo, no le oyeron en toda la campaña electoral de las generales un comentario a Tito Berni. Tampoco le oyeron ningún comentario sobre los 6 municipios en España donde a los socialistas los pillaron robando sobres de voto por correo, agrediendo a carteros y haciendo trapisondas. Y esto, el otro, no, quita, qué incómodo. Don Ricardo. Mira, esto es posible porque el deterioro institucional no ha llegado únicamente con la entrada de ciertas formas políticas en el Congreso. Ha llegado porque lo primero que se ha deteriorado son las presidencias de las cámaras. Es decir, hubo una época en la cual un presidente del Congreso de los Diputados no lo hubiera consentido. Ahora lo que tenemos no es alguien que lo consiente, sino alguien que lo fomenta. Entonces, hay una dimensión de ese deterioro institucional que ya no abarca o no comprende únicamente ciertas formas del parlamentarismo, de hacer de diputado. Y yo estoy de acuerdo en que, desgraciadamente, el estilo parlamentario ha ido en declive, ¿no? Pero creo que es más grave. Creo que tiene que ver con la interpretación de las normas. Pensad, por ejemplo, en la situación en la que están los letrados del Congreso de los Diputados. Es decir, es un tipo de escándalo, es una dimensión que antes en democracia no se había dado. Es decir, uno podía escuchar verdaderas barbaridades. Los que tenemos memoria, lo que se oía en tiempos del zapaterismo podía ser terrible, ¿eh? Yo recuerdo los debates en los que se legitimaba la negociación y la rendición contra ETA y había cosas que helaban la sangre. Ahora, Manuel Marín no era esto, era otra cosa. Es decir, había una diferencia en las formas. Y uno podría pensar que las formas no son importantes, pero ¿tú sabes cuál fue el otro periodo de la historia de España en que el parlamentarismo se había deteriorado tanto? La República. El año 36. Sí. Es decir, cuando el otro Pablo Iglesias amenazaba con amenazas de muerte, se iba al Parlamento con armas. Es decir, había un punto en el cual deberíamos aprender de la historia y debería servirnos como advertencia de lo que sucede cuando la institución, no me refiero ya a ciertas personas en ella, o sea, lo que hemos visto aquí es indescriptible. Claro. Es indescriptible, sino los responsables de la institución, los presidentes, los letrados. Ahora estamos hablando del Congreso de los Diputados, pero podríamos hablar de la Fiscalía. O sea, lo de la Fiscalía es de novela negra. Podríamos hablar de la abogacía del Estado. Luego hablaremos de ello. O sea, hay un punto de deterioro que excede las personas y entra en los mecanismos, entra en lo institucional. Sí, seguramente tiene sus causas, ¿eh? Si tú pactas con según quién, si tú negocias con según quién. Y si tú nombras a determinadas personas que saben lo que tienen que hacer, hombre, obviamente, claro. sí, o sea, eso hemos llegado, no cayó del cielo. A eso hemos llegado porque alguien no ha sabido conducir el coche de la oposición durante muchos años. Pero, bueno, yo ya doy por perdido el Congreso. Mira, perdóname, los que habéis tenido algo que ver con esa casa, pero la doy por perdida. Bueno, mira, y las reglas están trucadas, ahí tal, ahí cual, eso es un tenderete, como tú decías, un circo, muy poco apetecible, muy... ¿Para qué? ¿Para que le den al ventilador? Bueno, pero hombre, el partido no se puede perder porque tus jugadores no corran detrás del balón, que es lo que a veces pasa. Por ejemplo, hay un tal Salvador Illa, Salvador Illa que se presenta a unas elecciones, ¿no? Vale, que es el líder de un partido el más importante de Cataluña, dicen ellos. Bien, y a este tío, el Tribunal de Cuentas, que no es Infolibre, que es el Tribunal de Cuentas, que también lo tienen colonizado, dice, sin embargo, que ha destruido 7,5 millones de mascarillas, que ha tirado por la ventana 3,5 millones de euros, que esas mascarillas que compró el Ministerio de Sanidad en un momento en el que el ministro de Sanidad era como el presidente del gobierno, porque estaban todos escondidos en casa, como nosotros con las mascarillas, este era el jefe de la banda
y el jefe de la banda le compraba una empresa de muy cerquita de donde fue alcalde 10 años, donde los dos que llevan esa empresa tienen un expediente penal por estafa. Y sin embargo, a pesar de ser una empresa dedicada al tráfico de licores con el sudeste asiático, con China, con no sé qué, pues no solo sino que si quieren hablamos de encargarle respiradores a una empresa de yesos. Esto tendría que ser lo único de lo que quisieran hablar los partidos constitucionalistas, por lo menos en Cataluña, y si hay que echarles una mano, también habría que hacerlo aquí, porque es un candidato a unas elecciones que es indigno y probablemente tramposo. Lo digo porque esas amistades son bastante peligrosas. Salvador Illa destruyó en su época al frente del Ministerio de Sanidad 7,5 millones de mascarillas fake, valoradas en más de 3 millones de euros. Así lo declara en un informe el Tribunal de Cuentas sobre las compras que hizo Sanidad en plena pandemia. Lo llamativo es que el proveedor de las mascarillas fue FCS Select Products, el proveedor que en estos momentos está en el punto de mira del Gobierno por sus contratos privados con la pareja de Ayuso. Sanidad no comprobó la solvencia de las mascarillas y, por tanto, la empresa acabó entregando 50 millones de mascarillas que no cumplían los estándares de calidad y tampoco protegían de la salud. A pesar de ello, la cartera, dirigida entonces por Salvador Illa, no culpó al proveedor, no protestó y tampoco le exigió devolver los 3,1 millones de euros. El Ministerio se lavó las manos asegurando que fue un problema puntual de logística. En 2020 y en plena pandemia, las administraciones públicas tramitaron por vía de emergencia 16.589 contratos valorados en 6.445 millones de euros, la mayoría de ellos destinados a material sanitario. Fue FCS Select la que salió ganando. A pesar de no tener ninguna vinculación con el ramo sanitario, consiguió acceder a 4 contratos en plena pandemia valorados en 217 millones de euros. Fue Salvador Illa quien escogió a dedo esta empresa con sede en Barcelona, cerca del municipio donde Illa fue alcalde. Pero el Tribunal de Cuentas ha puesto otro contrato de sanidad de 25 millones de mascarillas en el punto de mira, un contrato que supera los 10 millones de euros. FCS Select las vendió a Sanidad a 0,42 euros la unidad, pero del mismo modo resultaron ser mascarillas fake. A pesar de ello, el Ministerio no reclamó ni reponerlas y tampoco la devolución del dinero. Esta empresa fantasma facturaba 1 millón de euros al año antes de la pandemia y se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas. ¿Cómo pudo acceder a Sanidad y convertirse en el principal proveedor de mascarillas del gobierno de Sánchez? El filósofo, que dice en entrevistas radiofónicas que él es creyente y que luego dice el dios Pancracio. Lo que no dices creyente de qué. Que no, si no me creéis, nos vamos a publicidad y a la vuelta os lo ponemos una vez más. Yo no me voy a cansar, porque este tío es un indigno y no merece estar en política. Dice Rojo que un filósofo no se puede equivocar y confundir a un santo por un dios. Bueno, lo primero que tiene que hacer el filósofo es unas clasecillas de dicción. Pancracio. Es bastante fácil de decir. Bueno, vamos a verlo todo, que él no se lo cree. Votaremos el día de San Pancracio. Lo digo, sabe usted que yo soy creyente. Ayer pues me hicieron llegar una imagen de San Pancracio, porque el día 2 de mayo es el día de San Pancracio, que es el dios, el santo que se invoca cuando se quiere reclamar prosperidad, ¿no? Y bueno, pues es un buen augurio. Pudo haber sido una juerga la noche de antes en esa empresa favorecida con las mascarillas que importaba alcoholes y los llevaba a China. Bueno, eso tendría al menos una explicación, pero desde luego, vaya candidato a la presidencia de la Generalitat. Menudo filósofo. No es el peor, pero tienen la cultura media de la moto de Ángel Nieto. Más o menos el nivel de la te lo digo en serio. De verdad, es decir. Sí, el filósofo... a este le va a pasar como a San Pancracio, le van a cortar la cabeza a este políticamente. ¿Sabes que San Pancracio lo decapitaron? Yo no, sí. Yo no, uy, eso ya es para nota, ¿eh? El filósofo, ya si entramos en Honduras, no. En fin, bueno, pues sí. Vamos con el melodrama Ayuso. Todo esto refleja la flojera que tienen los líderes del Partido Popular.
la flojera y algún mal asesor, que también todos podemos tener un mal asesor en esta vida. Para eso está el criterio propio. Y la experiencia política, que ya empieza a ser una veterana, Isabel Díaz Ayuso, como para tener su propia experiencia, ha pasado por 1000 tribulaciones y tiene la flor en el trasero, porque le salen las cosas más imposibles, le salen bien. Si le salen a alguien, le salen a Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, si Ricardo Ruiz de la Serna en la Asamblea de Madrid dice algo o le pillan en la tribuna del Congreso maldiciendo que le hayan recordado alguna cosa que dijo una vez, que si tuviera un lanzallamas no sé qué, nadie aceptaría como excusa. No, yo lo que decía es, me gusta la fruta. Se lo comería, no dejarían de Ricardo ni la raspa, como la sardina. Ahora, a esta señora le sale todo bien, está acostumbrada a eso, le ríen la gracia. Sale un tío haciendo camisetas, tal, me gusta la fruta, el otro hace tazas, oh, qué graciosa, qué simpática, qué tal, qué guay, qué guay. Bueno, cuando se ha enfrentado al problema de su hermano, se enfrentó al problema de su padre, tiene cierta experiencia en superar crisis. Sin embargo, con el Pareja, pues chico, lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal, sus explicaciones no son las que debieran, y ahí pues los lobeznos de Lobato y los lobos del Congreso resulta que han descubierto que tiene el tobillo frágil. Han mordido ahí y de ahí no se quieren ir. Y luego el Pareja tampoco ayuda, ¿eh? Pareja era un prenda de cuidado. Y además la dejó pues, a pie de los caballos. Cuando ella elaboraba una teoría de que no es que él deba 300, sino que a él le deben 600 más los intereses, resulta que el mismo día el abogado del Pareja iba a la agencia tributaria a negociar una conformidad previo pago de la deuda tributaria, 350.000 pavos. Pero como aquí además tenemos a un inspector de Hacienda, al margen de que puso Ayuso muy poco hincapié en lo fundamental, que se habían vulnerado los derechos constitucionales de un contribuyente y que eso lo había hecho presuntamente o la agencia tributaria o la Fiscalía, a lo mejor podía haber añadido, y yo lo hubiera aplaudido, a rabiar. Voy a animar a mi pareja, a mi novio, a Alberto creo que se llama, a que vaya a los tribunales contra quien ha vulnerado sus derechos constitucionales. Bueno, y ahí se para, ahí ya no dice nada más. Fantástico, pero lo que hizo fue una locura. Por cierto, esto de negociar la conformidad, explíqueme bien cómo funciona. Bueno, por distinguir varios planos para que todo el mundo lo entienda. En primer lugar, ¿cómo y por qué se decreta esta inspección? Este es un tema que habría que analizar y que de momento no se conoce. No sabemos si forma parte del ámbito subjetivo del plan de inspección, si estaba ya previsto realizar la inspección o hubo una orden rogada por parte de una autoridad superior del Ministerio, en cuyo caso habría que ver si está justificada o no esa petición. En segundo lugar, una vez que se inicia el procedimiento de inspección tributaria, yo no voy a cuestionar de ningún modo la tarea de los inspectores. Creo que es un error, porque ha cometido varios errores en su discurso Isabel Díaz Ayuso cuando respondió, y algunos de libro. Yo creo que no se debe cuestionar. Esto es que no es la primera vez que lo veo. Ya en el caso Gürtel se fue contra las fiscales, se fue contra los peritos, ahora contra los inspectores. No, ese es un error. No, vamos a dejar ver qué es lo que ocurre, porque en principio existe un principio de profesionalidad por parte del equipo inspector que ha llevado a cabo el trabajo. Tercer lugar, so pena de sanción gravísima. So pena de sanción, y si realmente ha habido una desviación o ha habido un uso indebido de las atribuciones y potestades que tiene la inspección tributaria, pues alguien lo analizará. Si no ahora, porque a lo mejor está todo cooptado dentro de un tiempo. Tercer lugar, se han revelado determinadas informaciones que forman parte del acervo de lo que es la intimidad fiscal de un contribuyente. Y ahí hay una responsabilidad. Tenemos que saber quién lo hizo. Y eso la agencia tributaria claro, puede saberlo quién lo hizo. ¿Por qué? Porque asume el fiscal general del Estado. De una inspección tributaria solamente tiene información el equipo inspector. El superior, si ha querido tener algún tipo de información como coordinador de las tareas, porque si alguien de manera arbitraria entra con el NIF de un contribuyente a analizar su situación, ese señor tiene que ser expulsado del cuerpo inmediatamente.
Aquí no se pueden hacer comprobaciones de ningún tipo. Por lo tanto, por ahí no busques. Por ahí no busquemos. Por lo tanto, ha tenido que ser alguien, o bien alguien del gabinete, o alguien del ministro, o alguien de la Fiscalía directamente. Ya sabemos que la Fiscalía tiene una mano longa que está permanentemente repartiendo documentos desde hace años, desde hace muchísimos años. Es frecuente en los procesos de inspección que haya negociaciones antes de emitir la liquidación o la preliquidación. Y en este caso concreto, lo que ha hecho el contribuyente a través de su abogado es reconocer la comisión de 2 delitos, o de un delito, porque realmente corresponde a 2 ejercicios presupuestarios, creo que son 2020 y 2021. En ese sentido, si el contribuyente reconoce que ha cometido un delito, que nadie lo niegue. Primer error de Isabel Díaz Ayuso. No puedes negar lo que por la otra parte ya se ha reconocido. Tal vez no lo supiera. Bueno, yo ahí, es que este es un país curioso donde parece que las parejas no se hablan en casa. Muy curioso, pero desde hace años. Estás pensando en Urdangarín. Desde hace años, yo no sé, pues eso, Begoña Gómez no habla con Pedro Sánchez, el otro no habla con la otra, pues deben hablar del tamaño del cloro que hay que poner en la piscina, el tamaño de la piscina, pero es que se habla de todo, sobre todo cuando tienes un problema. Si estás sometido a una inspección tributaria, hombre, yo no sé qué relación de amistad o de sentimental puede haber que no le dices, oye, que me están acribillando aquí, tengo a los inspectores todo el día, pero me imagino que eso se hablará. Si yo fuera pareja, que no lo soy, de Alfonso Rojo, pues tenemos Dios no lo quiera, evidentemente, si a Alfonso le someten a una inspección, es que me vendría a casa cabreo todo el día, es que no te puedes imaginar la que me están clavando, y es que estaremos hablando. Rojo no hablaría de otra cosa. A partir de ahí, creo que la reacción fue equivocada. Primero, no te puedes victimizar con un tema de este tipo. No te puedes victimizar. En segundo lugar, no puedes reprochar una actuación a los inspectores. Máxime cuando ha habido un reconocimiento de culpa por parte del contribuyente, que te deja, evidentemente, en paños menores. Y a partir de ahí, lo que no se puede es considerar de una posición de aparente superioridad emocional, convertir esto en una guerra contra los demás. Porque esto ya lo viví en el caso Gürtel. No se puede hacer, porque al final se impondrá la verdad. Y porque aquí la verdad ya existe, y existe en forma de declaración de parte diciendo que ha cometido un delito. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que haber hecho? Es algo muy sencillo. Decir, esto no afecta a la gestión de recursos públicos, es un tema de mi pareja. Si quiere añadir que es innecesario, yo estaré con mi pareja porque le voy a apoyar, evidentemente. Y le voy a animar a que denuncie. Y le voy a animar las irregularidades que ha habido. Y se acabó. Y no tiene que decir nada más. Lo demás ya, evidentemente, es exceso sentimental. Eso da pie a innumerables insinuaciones, como por ejemplo la señora lenguaraz, María Jesús Montero. Por cierto, que es médico, ¿saben? Imaginen ustedes si van a la Seguridad Social en Sevilla y le dicen, médico de cabecera, que vengo a pedir que me he mudado. He venido de Almería a Sevilla. Dice, sí, pues le va a tocar la señora, la doctora Montero. Vaya comprando los supositorios. Es que ahí te da un yuyu. Te necesitan el desfibrilador inmediatamente. Bueno, vamos con las insinuaciones de la señora Montero. Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido. Cuando mira así del través, yo me echo a temblar, ¿eh? Porque ahí viene la tormenta. Ahora, quien mejor ha visto los montajes de la señora María Jesús Montero es, sin duda alguna, El País. Ahí lo tienen. María Jesús Montero abandona la política para dedicarse a la videncia. Se ha comprado la bola y ya está dispuesta a tal. Y luego viene el momento en el que lo niega. Tenemos el total de María Jesús Montero contando que ella no dijo lo que todos habíamos oído. Vamos a ello. Con la información sobre el novio de Ayuso, si está comprendido como una falta de la protección de datos. ¿El qué? Diciendo los medios, la información sobre el novio de Ayuso, que está faltando la protección de datos con lo que dijo. Con lo que dijo yo no he dicho nada. O sea, ha sido de los datos que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación. Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre No, absolutamente ninguna.
Yo, ninguna. 3 horas antes de que lo publicara ningún medio de comunicación. ¿Qué cara tiene la criatura? Bueno, lo del País era una broma, ¿eh? No se va a dedicar a la evidencia por ahora. Ahí lo dejo. Lo de Ayuso, ¿en qué creéis que la compromete Rocío y en qué no? ¿Y qué pasa ahora con este asunto? ¿Han mordido el tobillo y no van a soltarlo? No van a soltarlo, pero yo creo que lo hemos visto todos. Es que la sesión de control del otro día parecía que era una sesión de control al Partido Popular, pero que son expertos, que esto lo hacen desde hace muchísimo tiempo y lo hacen muy bien. Que ya puede ser Begoña Gómez, Yolanda Díaz, vicepresidenta del mismo Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, el presidente de no sabemos si esa trama o no, Koldo, Ábalos, da igual. Que parece que cada sesión de control que se haga, el culpable va a ser el Partido Popular, pero que es que son superiores en morder yugulares. Bueno, Rojo. Pero no les va a funcionar esta vez, por 2 razones. Una, yo creo que en el caso de Isabel Ayuso tiene suerte y le va a salir bien. Hay también un apoyo popular que admite todo y empujaría por todo. Pero dicho esto, lo que yo veo esencial es el cambio que se ha producido en los medios de comunicación. Yo sostengo la tesis de que los medios de comunicación, el periodismo español, y la hemos compartido tú y yo, nunca han estado en un punto tan bajo como el que llevan en los 5 años de Pedro Sánchez, es decir, de mansedumbre, de sumisión al poder, de vinculación al pesebre monclovita, por muchas razones económicas, sociales y políticas, fundamentalmente económicas. Y con esta crisis que estamos viendo, esta última, se produce un cambio. Y el cambio es que antes era esencial que el País hiciese un editorial y eso afectaba al gobierno. Los lunes, aquellos tiempos en que compartimos camiseta, era determinante lo que iba a publicar El Mundo y eso afectaba al gobierno y a las decisiones del Ejecutivo. Era fundamental lo que dijera el ABC. Ahora da exactamente igual. No voy a decir aquí, porque no quiero ofender a nadie, que el País es una mierda como el sombrero de un picador, pero lo es. Y el efecto que tiene sobre la ciudadanía, sobre la opinión pública, es mínimo. Igual ocurre con los demás. De repente hemos descubierto, y lo estamos viendo en el día a día, una serie de medios, unos más pequeños, otros más grandes, las redes, los diarios online, y yo creo que el eje, el peso de la información no pasa como pasaba antes por los grandes guardabarreras de la información. Lo que diga el País, irrelevante. De hecho, algunos ni lo ven, yo no lo veo. En lo que diga Televisión Española, sí puede afectar a un determinado público, pero al final te va a resultar que un Risto, por ponerte un ejemplo, tiene más influencia que los telediarios de Televisión Española. No lo sé, porque tampoco está en el pabellón de mis héroes. Entonces yo creo que por eso esta vez, en esta ocasión, por mucha habilidad que tenga el PSOE en el Parlamento, ¿cuánta gente ve el Parlamento? ¿Cuánta gente sigue las sesiones? No, vosotros dices, qué bien he quedado, qué mal he quedado. Pues yo a veces... Pero yo tengo 21 personas que dependen de mí en Periodista Digital y yo creo que de los 21 debe haber 3. Ojalá tengas razón, pero la prueba es que luego millones de personas les votan y lo que ellos deciden está luego en todas las tertulias con todos los opinadores profesionales que a lo mejor las nuevas generaciones no son consumidoras de ese oligopolio mediático, pero hay una generación que es absolutamente consumidora de esos opinadores profesionales. A mí me concome ver eso. Eso que veis ahí no era mucha gente, no era una gran cantidad de gente la que se arremolinó en Génova, la sede del Partido Popular, pero la gente de izquierdas hace un análisis de todo esto, de ir a agobiar la sede de otro partido, que me parece muy preocupante. Esto salió de la mano de Rubalcaba, que en paz descanse, cuando pasaron aquellas cosas que todos recuerdan, el 11M, ¿verdad? Y en el formateo mental del militante de izquierda, que es perfectamente legítimo ser de izquierdas o ser lo que uno quiera, está que hay que ir al reproche, al enfrentamiento, a la amenaza con signos de reproche violento a la puerta de donde reside el otro partido. Se les deja ir, se les lleva, son 150. Sí, sí. Si ves la edad media y la actitud, bueno, a míos, porque el negro es muy grande y no se atreven a tocarle, pero a los demás les acudieron alguno. Gente de mediana edad tirando para arriba, no eran más de 150. Y la policía de Marlaska les permite,
cortar una de las calles principales de Madrid. La misma policía de Marlaska que a las beatas que iban a rezar el rosario a Ferraz y a las chavalinas las corrieron a palos y les tiraron gases lacrimógenos y pelotazos de goma, permitió que estos se plantasen, la misma que crea un círculo de hierro en torno al puticlub sede de Ferraz, de más de 150 metros, de la puerta de la iglesia no sé cómo se llama la iglesia, a la puerta de Ferraz hay 150 metros, aquí les dejaba tocar la puerta y pusieron unas vallas donde las cosas como son. Esto es era lo del embajador inglés, es decir, ¿qué quiere que haga? No me mande más manifestantes, ¿sabes? Estos los manda Moncloa y los que van entusiastas. ¿No escuchaste las declaraciones? El nivel, el tipo de... es puro sectarismo. Por cierto, que al comisario que ordenó que se tiraran los gases a los que estaban en Ferraz, lo han ascendido y lo han mandado de policía de privilegio en la Embajada de España en Roma, que es un cargo muy bien Decía Pepa el pagado. otro día, no hay nadie con más suerte que un socialista imputado y parece que también todos los que están alrededor de los socialistas imputados. ¿Cómo alguien cuida de ellos? Ricardo. Aparte que hay algunos socialistas imputados, digamos, que terminan convirtiéndose en símbolos de una época, ¿no? Yo creo que vamos a ver, queda todavía mucho. Los seres al final han terminado representando una época del Partido Socialista de Andalucía y vamos a ver cómo terminan. Cuando uno lo ve con la perspectiva histórica, al principio siempre tiene la impresión, ¿no?, de que queda impune, de que no pasa nada, y es verdad que en algunos casos ocurre. No me canso de hablar de los sospechosísimos errores judiciales que terminan propiciando impunidades cuando se trata de personas vinculadas al Partido Socialista. Pero también es cierto que a veces se llevan un susto. Yo sí quería volver un momento sobre lo que decía Alfonso, a lo que se le presta atención. Es verdad que, desgraciadamente, la vida parlamentaria no suscita grandes intereses. De hecho, el programa Parlamento y estas cosas me temo que no deben de estar entre los más vistos de la televisión española. Pero, sin embargo, sí suministra dos cosas. Por una parte, suministra materia para la industria del entretenimiento político. Y esto sí tiene un enorme impacto. Por otro lado, sienta ejemplos o contraejemplos de conducta. Y termina produciéndose un fenómeno de fans. Es decir, hay personas a quienes esto que hemos visto de la ministra Montero, que es terrible, le genera una reacción positiva y una reacción de fans. Y muy bueno lo tuyo, ministra, y adelante, y dale. Entonces, es verdad que desde la perspectiva ideológica, si se quiere, no tienen gran influencia. Pero desde una perspectiva de deterioro de la convivencia y de contraejemplos que terminan generando fans, yo me temo que desde esa perspectiva sí, y es muy preocupante, porque si esto se lo hacen entre sí, ¿qué no le harán a un ciudadano ordinario? Ordinario en el sentido de un ciudadano, al hombre de la calle, que se suele llamar, ¿no?, la persona normal. ¿Qué no le harán? Piensa recuerdo un programa de Jesús Quintero, el loco de la colina, que decía, imaginaos que de repente, desde los medios de comunicación, todo el mundo empezara a decir contra ese, y lo señalaban, ¿no? Ahora no hace falta ni que se haga, se hace desde los medios de comunicación, pero basta que lo hagan desde las redes sociales. Bueno, no. Contribuye y mucho el que controla el poder. No, en estoy de acuerdo. Caso, por ejemplo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha elevado el escalón de la reclamación de responsabilidad política con la señora Ayuso. Ha dicho que este es un asunto de corrupción que le afecta personalmente a ella. Y eso es tanto como imputarle un delito. Y nadie se lo reprocha. Pero se ve, fíjate que lo vamos a escuchar. Si abuela lo que digo. Se queda en el ataque personal, que tienen dos justificaciones, a mi juicio. La primera, para no asumir una responsabilidad que tiene en primera persona como presidente del Partido Popular, y es exigir las responsabilidades políticas que a día de hoy aún no ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un escándalo de corrupción que le afecta a ella personalmente. Que le afecta a ella personalmente, pero si le afecta a ella le estás imputando un delito. Y eso dicho en la puerta del Consejo Europeo. Vamos, no, es que va por todas. Pero fíjate, a esto me refiero. Esto, que ni siquiera es sede parlamentaria. O sea, podríamos pensar, bueno, pero es un canutazo delante de los periodistas, no tiene mucha trascendencia. Pero el marco que se crea, el marco institucional, al final está hablando el presidente del gobierno y está, de alguna forma, describiendo algo que se supone que es importante, puesto que el presidente del gobierno habla de esto. Pero ni siquiera me refería al canutazo en la calle. Me refería a las cosas que se dicen desde el propio Congreso de los Diputados o en los pasillos del Congreso. No hablemos ya de lo que se dice en los mítines. Los mítines directamente es la ley de la selva. Se puede decir cualquier cosa.
Y esto nos está llevando, Xavier, a que hemos perdido la capacidad de la reflexión. Solamente se va a la reacción. Y hay asuntos públicos que solo desde la reacción, no solo que no se pueden resolver, es que no se pueden comprender. O sea, hay desafíos que tiene que afrontar nuestra sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos relacionados con el agua, el campo, que requieren de un nivel de reflexión profundo y de realismo, de entender hacia dónde está yendo España, qué nos está pasando como país. Claro, cuando la respuesta es este tipo de cosas que vemos y gente vociferando, y me estoy acordando de cuando Ortega decía que al Congreso de los Diputados no se iba a hacer el jabalí. Es que es lo que estamos viendo. Insisto, es terrible recordar este ejemplo, pero el periodo de Ortega en el Congreso termina como termina. Termina mal. Ya. Terminó como terminó. Termina mal. Como lo que van a ver a continuación. Solo lo van a ver aquí, porque es una reflexión de algo que pasó hace 4 años, pero que os interesa, y nos interesa como sociedad y como país. Este es el momento que voy a elegir para recordaros una cosa. Si queréis informaros a través de este medio de comunicación, si nos habéis elegido, si escucháis las opiniones porque os confortan y os interesan, yo lo que os recomendaría y lo que os pido es que nos echéis una mano con el sostenimiento de esta cadena tan diferente al resto. ¿Y eso cómo lo podéis hacer? Pues haciendo socios del Club de Amigos del Toro TV, tan fácil como llamar al teléfono que aparece ahí. Segunda opción, hombre, a lo mejor, sabiendo cómo están ahora las leyes en España, esto os conviene oírlo. Nos podríais a lo mejor hacer alguna donación. Una donación a una entidad sin ánimo de lucro significa que Hacienda os va a devolver como poco el 45% de lo que hipotéticamente decidierais donarnos. ¿Cómo? Pues con el impuesto de la renta, si son personas contribuyentes normales, o en el impuesto de sociedades, si son personas jurídicas, ¿no? La cosa depende de vosotros y hay un mecanismo infalible, pequeñito pero infalible, mandarnos un SMS a un número que vais a ver ahora en pantalla, el 28088, con la palabra toro o sin la palabra toro. Eso tan solo os va a costar 1,20 €. Menos de lo que os costaría invitarme a mí a un café si nos encontráramos en la calle. Y ahora vamos a ver lo que vamos a ver. Resulta que hace 4 años, y nos lo tenían oculto, la unidad de élite de la Guardia Civil en el Estrecho consiguió incluso fotografiar los fardos de droga dentro, en las bodegas de una embarcación de la Marina Real marroquí. Esta embarcación lo que hacía era, se prestaba a ser el barco nodriza de las narcolanchas que terminaban dejando esos fardos de droga en las costas españolas. Y eso se ocultó 4 años y nadie ha pedido explicaciones. Por supuesto, al sultán no se le molesta por tan poco. El informe de la Guardia Civil que revela la colaboración de la Marina Real marroquí con los narcos para introducir hachís en España lo elaboró Oconsur en 2020, la unidad de élite de la Guardia Civil, y ha permanecido oculto durante 4 años. Ha sido gracias a este informe cuando se ha podido demostrar con pruebas gráficas la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes con los narcotraficantes. Como ven en las imágenes, un barco de la Marina Real marroquí funciona como nave nodriza, descargando desde su cubierta fardos de hachís a las narcolanchas que cruzan el estrecho. Y todo ello en un contexto en el que es más que evidente el incremento del tráfico de drogas hacia las costas españolas. Los investigadores llegaron a estas imágenes al analizar el teléfono de uno de los cientos de narcotraficantes que detuvo Oconsur durante los años en los que estuvo activo este grupo de élite. Mandos de lucha contra el narcotráfico denuncian a El Español la nula colaboración y la corrupción sistémica que hay en la Gendarmería y en la Marina Real marroquí. Miembros de la Guardia Civil aseguran que Rabat niega todas las peticiones que se le hacen desde España y que se niegan además a colaborar cuando se pide cualquier diligencia en una investigación. El Español ha revelado también que uno de los grandes capos del Estrecho estuvo oculto cerca de Tánger más de 5 años por estar prófugo de la justicia española desde marzo de 2019. Se trata del conocido como el Messi del hachís. Las autoridades españolas le requieren por la incautación a su banda de un alijo de 7.000 kilos de hachís en 2017. Unas revelaciones que han hecho que Vox pida a la Unión Europea cortar todas las relaciones y las ayudas millonarias a Marruecos, ya que sus mafias fueron las mismas que asesinaron el pasado mes de febrero a 2 agentes de la Benemérita al ser arrollados por una narcolancha en Barbate. ¿Quién era ministro del Interior hace 4 años? El mismo que ahora, ¿no? Pues, ¿cómo dices tú? Calienta Marlaska, que sales. Rocío.
Yo creo que es hora de reconocer públicamente en todos los foros y desde luego ojalá en todas las instituciones que Marruecos es un enemigo. Marruecos es un enemigo de España y es un enemigo en todos los frentes. Es un enemigo en el frente demográfico, ¿no? Está invadiéndonos permanentemente con oleadas y oleadas de inmigrantes que asaltan nuestras fronteras. Marruecos es un enemigo sociológico para nuestras sociedades que también invade nuestras sociedades y nuestra economía de droga y otros estupefacientes. Marruecos es un enemigo para nuestras fronteras y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hay 2 muertos encima de la mesa. David y Miguel Ángel, que Marlaska les envió a la muerte, como envía a la muerte a todos los guardias civiles que están en la frontera, también en la tierra de la que yo provengo, en Almería. Marruecos es un enemigo para nuestra economía, Marruecos es un enemigo para nuestra soberanía y Marruecos es un enemigo para nuestro campo y para nuestra salud pública. Por lo tanto, es hora de reconocer en todas las instituciones que Marruecos es un enemigo. Y cuando tú sabes que un Estado como Marruecos es un enemigo y lo reconoces públicamente, eso lleva acompañado una estrategia de política internacional en contra de ese enemigo público y en todos tus frentes. Y esa estrategia no existe en España. Lo que existe es la estrategia de la subvención, la estrategia de la extorsión y, en definitiva, la estrategia de la traición y del abandono de los españoles. Y la sumisión, desde luego. Bueno, otra cosa que solo vais a poder ver en una cadena como esta, por eso tenéis que ayudarnos. ¿Quiere el Gobierno que los que están dentro del subconjunto de nuestra sociedad LGTBI tengan ventajas cuando se quedan en el paro y buscan trabajo? Ir a la oficina de empleo y decir que eres homosexual, transexual, bisexual o intersexual. Este es el sencillo requisito que ponen desde trabajo para colarte en la búsqueda. Se pretende priorizar a determinados colectivos considerados vulnerables y a partir de ahora estos aspectos íntimos se registrarán de manera confidencial. Las críticas al funcionamiento del Infojobs público de Yolanda Díaz no han tardado en aparecer. A pesar de que la Administración no puede consultar por iniciativa propia la orientación sexual de un ciudadano, los interesados en tener ese privilegio podrán contarlo voluntariamente sin tener que adjuntar prueba alguna. La Administración se fiará de su buena voluntad. El Ejecutivo entiende así que un gay, por ejemplo, necesita la misma atención prioritaria que una persona con discapacidad. Esta medida se enmarca en una lucha de la izquierda que ya no tiene nada que ver con eso de perseguir la igualdad. Es la búsqueda de la discriminación selectiva, que no discriminación positiva, que atropella el artículo 14 de nuestra Constitución. Hace poco era Mónica García la que quería indagar en la orientación sexual de los pacientes en sus datos clínicos. En el cuestionario que plantea el Plan de Acción de Sanidad, el paciente debe marcar si es hombre, mujer, no binario, género fluido, niño trans o no se identifica con ninguna de las categorías. También quiere saber la ministra el sexo que se asignó a la persona al nacer y con qué pronombre quiere que se dirijan a ella. Por último, también está la orientación sexual, claro, que puede ser distinta a ser heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Ambas iniciativas chocan, por cierto, con el reglamento de la Eurocámara que entiende que datos como la orientación sexual de una persona están especialmente protegidos y no deben ser recopilados. La igualdad ya no figura en la agenda de la izquierda. Lejos de intentar que no se discrimine a las personas por razones de la vida privada, para el gobierno ahora es incluso motivo de privilegio. Mario Garcés. Bueno, es que ya me desborda. Yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, pero las fantasías de esta gente a mí me desbordan completamente, ¿no? Uno nace hombre o mujer, eso es un hecho biológico. A partir de ahí uno luego es verdad que puede sentirse lo que quiera. A mí me da igual, uno puede ser binario, trinario, cuatrinario o cavernario. A mí me da igual. De hecho, por ejemplo, en Canadá o en Nueva York, en el estado de Nueva York, se llegan a reconocer hasta 37 identidades diferentes. Eso ya, no quiero entrar en el ámbito de lo que podría ser el nihilismo, el relativismo y demás, pero eso existe. Yo a partir de ahí no voy a entrar. Pero que porque uno se considere una determinada identidad de género haya que establecer una discriminación, es sencillamente un disparate moral, jurídico y de todo tipo. Pero es que han entrado muchos en este juego. Yo recuerdo en Aragón, en mi Aragón, hay una legislación que dice que hay que reservar plaza a las personas con discapacidad y a los transexuales. Ley aprobada creo que por los 2 grandes partidos políticos.
Espero que ahora se modifique en Aragón, sí, ahora con el apoyo de algunos partidos políticos, a lo mejor ya se ha modificado. Pero ¿qué razón hay para que haya una discriminación en este caso? Por cierto, Yolanda Díaz, que si eso equipara a las personas con discapacidad con las personas que tengan una identidad hay penalti y diferente. expulsión, ¿eh? La verdad es que es curioso, porque no tiene nada que ver con la capacidad, tendrá que ver con otra cosa, porque ya entramos en un ámbito muy resbaladizo desde el punto. Sí, tarjeta roja. De todos modos, esto es un disparate, pero más allá de eso hay que recordarle a Yolanda Díaz que solo el 2% de las personas que obtienen empleo en España lo hacen a través de las oficinas de empleo público. Por lo tanto, tu discriminación positiva poco va a servir absolutamente para nada. Rocío. No es una degradación evidente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, pues eso, cómo tenemos una ministra de Trabajo de España que se dedica, en lugar de a construir en torno a los derechos laborales, se ha convertido en una maquilladora profesional de cifras del paro, ¿no? En esconder parados a través de la figura de los fijos discontinuos ambivalentes, ¿no? que todo el mundo sabe exactamente lo que son, y además crear una ficción en torno a que en España seguimos construyendo derechos laborales. Recordemos que esta señora, que además dice que es feminista, ¿no? Lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho en el mercado laboral español es gravísima y discriminatoria contra las que de verdad necesitan protección y derechos laborales en nuestro país, que son las necesidades reales de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen unas carencias en el trabajo, tienen derechos laborales que todavía nadie ha puesto encima de la mesa con respecto a las bajas maternales y con respecto a la figura de baja por lactancia. Y esta señora, en el primer Real Decreto del año 2023, y lo sabe muy bien Mario, lo que hace es legislar para limitar las subvenciones a las empresas que sustituyen estas bajas maternales. Y en definitiva, esto es muy serio, porque esta señora sigue diciendo que es feminista y sigue diciendo que hace política para las mujeres. Pero las mujeres embarazadas de nuestro país han sido traicionadas por esta señora, tienen menos derechos laborales por culpa de esta señora, que además, entre otras cosas, lo que hace es lo que acabamos de ver ahora mismo en este spot, ¿no? El que va a tener prioridad en las oficinas aquellos que declaren que son de estas minorías sexuales oprimidas, de estos 37 géneros que ellos tienen encima de la mesa, ¿no? Y en todo este juego luego tenemos a la ministra de Igualdad, que el otro día presenta una ley en el Congreso de los Diputados para la igualdad real en todos los órganos de administración y las instituciones, ¿no? y las grandes instituciones, en el que tiene que haber un 40% de representación femenina. O sea, estos 37 géneros, estas prioridades laborales para estos 37 géneros en función de cuál sea tu orientación sexual, y luego resulta que llevamos una ley por la ministra de Igualdad al Congreso de los Diputados y solo hay dos, hombre y mujer, ¿no? O sea, que yo creo que es todo una película de locos, ¿no? Bueno, ruido. Hombre, hay cosas muy graciosas. ¿Cómo? Hay cosas muy graciosas, porque de verdad, tampoco vamos a dramatizar mucho, pero está el Cabo Perdigones, que no sé si lo habéis seguido, para mí se ha convertido en uno de mis personajes. El Cabo Perdigones se siente mujer lesbiana, o sea, le gustan las tías. Pero se siente mujer. No tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Feliz fin de semana en lo que queda, feliz Semana Santa y nos vemos el próximo sábado.